Novelas cortas. Juan León Mera. Escrito en 1952 en Ambato. Juan León Mera fue un escritor ecuatoriano, heredero y admirador del romanticismo francés, miembro del Partido Conservador, fue senador en 2 ocasiones y ministro del Tribunal de Cuentas. Juan nació en Ambato, Ecuador, el 28 de junio de 1832. Creció en un hogar sencillo y de pocos recursos. Antes de nacer fue abandonado por su padre. Su mamá fue quien le dio el amor y el amparo. Recibió su educación en el hogar, la cual estuvo a cargo de su tío abuelo, formándose así de manera autodidáctica. Falleció el 13 de diciembre de 1894 en Ambato. De este escritor presentamos Un matrimonio inconveniente. Apuntes para una novela psicológica, parte 1. Don Juan y don Pedro eran hermanos que en nada se diferenciaban en materia de honradez, bondad y otras prendas morales. Pero en dotes de inteligencia y buen juicio, don Juan vencía a su hermano con tercio y quinto. Ambos se querían mucho y nunca se enojaron. Sin embargo, de que frecuentemente no estaban acordes en el modo de pensar y de juzgar algunas cosas, sus dimes y diretes se terminaban a veces con un Tú eres un loco. de don Juan a don Pedro y un Tú eres un bobo. de don Pedro a don Juan. Este era viudo y Luisa su única hija, bella y discreta como pocas jóvenes de la ciudad. No obstante ser esta un jardín de rosas y azucenas humanas, se atraía las miradas y los corazones de más de una docena de mozos guapísimos. Don Pedro era soltero, de esos pasados de sazón, a quienes ya ni las jamonas miran con dulces ojos. Quería mucho a Luisa y la llamaba hija. La joven le correspondía con cariño filial y la trataba de papá perico. Hallábase una noche don Juan en su sillón forrado de damasco azul, con la palma de la diestra sobre la rodilla de la pierna, que montada en la otra rodilla estaba en constante movimiento. El codo izquierdo apoyado en el borde de la mesa, y la frente entre los dedos que habían levantado algún tanto el gorro de nutria, descubriendo parte de la calva que semejaba un trozo de mármol bruñido. La pantalla, de forma de abanico y agarrada a la esterina, cubría de suave sombra al simpático viejo, presa a la sazón de tristeza, mezclada de enojo. Don Pedro, hundidas ambas manos en los bolsillos de un levitón de ligera tela color de ceniza, calado el sombrero de copa hasta las cejas, y mascando más que fumando un enorme cigarro, iba y venía a lo largo del cuarto con precipitación que indicaba algo anormal en su ánimo, no obstante ser nada fácil de impresionarse aún de cosas para otros ánimos excitativas. Cuadróse de repente delante de don Juan, se levantó el sombrero, de modo que por poco no le derriba por la nuca, se quitó el cigarro de entre los labios, y después de humedecerlos con la punta de la lengua, como para facilitar el resbalamiento de las palabras, dijo en tono de semienfado: Pero hombre de Dios, no comprendo tu capricho. Yo comprendo menos como tú no penetras la razón que tengo para oponerme a ese matrimonio. Contestó don Juan, sin cambiar en nada su actitud, ni levantar siquiera los ojos a fijarlos en su hermano. ¿Crees que yo abogaría por Rodolfo si no estuviera convencido que va a labrar la dicha de Luisita? No dudo de tu buen deseo y buenos propósitos para con mi hija. La quieres tanto. La amo como tú mismo. Y a pesar de que la amas y quisieras verla feliz, trabajas para que sea desdichada. ¡Dale que le das! Se te ha clavado esa aprensión en la mollera como una nigua de la sierra y te mata a picazones. Vamos, Juan. ¿No es Rodolfo un muchacho guapísimo y simpático? Cierto, ¿No es talentoso y de maneras cultísimas? cierto. ¿No es bondadoso de genio y levantado de ánimo como todo un caballero? No te lo niego. ¿No es laboriosísimo? Sí, Pedro, sí. Y también honrado a carta cabal y lleno de otras prendas. Pero ¿Pero qué? Marido mejor para Luisita no podría hallarse en toda América, ni en toda Europa. todas esas buenas dotes de Rodolfo, Dijo don Juan, alzando al fin la cabeza y mirando con energía a su hermano. todas esas dotes, repito, que pudieran hacer venturosa a Luisa, están contrarrestadas por un defecto que de seguro la haría desdichada. Tú lo sabes. Don Pedro volvió a morder su cigarro. Se rascó la frente como para despertar alguna idea que pudiese oponer con ventaja a la de su hermano, y tornó a dar precipitadamente 2 idas y venidas por el cuarto. Sí, Dijo, deteniéndose de nuevo delante de don Juan. Rodolfo tiene ese defecto. El chico
Pues, cuando en su edad va uno a Europa, difícilmente escapa del contagio de ciertas ideas. Rodolfito. Pero, en fin, ese defecto a él solo perjudica. Te engañas, Pedro. Ese defecto se transmitirá a sus hijos, y quizás mi hija. No obstante la esmerada educación religiosa que ha recibido. ¿Crees que Luisita pudiera hacerse materialista? Qué difícil fuera. A ello podría contribuir el propio amor apasionado a su marido, y la bondad misma de éste. Y pudiera convertirlo también a fuerza de amor. Mira, Juan, esto de que las mujeres conviertan a los maridos incrédulos se ve con mucha frecuencia. Y también es muy común ver mujeres pervertidas por los maridos. Luisita no será de estas y, además, Rodolfo tiene talento y juicio y estoy seguro que sabrá respetar la fe y las prácticas piadosas de su mujer. Yo no estaría seguro de ello. ¿Cómo no lo estaría de librarme del cólera asiático si invadiera mi casa? ¡Ah, Juan! Llevas las cosas a unos extremos. Y don Pedro volvió a sus idas y venidas, con las manos de nuevo en los bolsillos y masticando con vehemencia su cigarro, que había dejado de arder y era ya solo un ruin cabo. Y anda que anda, y en frases mal formadas, a causa del estorbo del habano, proseguía. Rodolfo seguiría tal vez en sus 13, pero allá para sí nada más. Y en tanto, su laboriosidad y honradez acrecerían sus bienes de fortuna. Atendería con ellos largamente a las necesidades de la familia. Luisita nadaría en la opulencia. No le quedaría antojo ni aun capricho por cumplir. Su posición social sería brillante y envidiable. Niégalo, Juan. Así fuera, quizás. Sin quizás. Hombres de poca fe. ¿De poca fe? Di lo contrario, Pedro, precisamente porque soy hombre de mucha fe y la quiero en el que ha de ser esposo de mi hija. Me repugna tanto que Rodolfo venga a ser mi yerno. Pero advierte, Juan, que para el matrimonio, que no es otra cosa que un estado social cuyos deberes se cumplen en la tierra, se necesitan virtudes sociales también, antes que creencias religiosas. Y esas virtudes las posee Rodolfo en alto grado. Error, hermano mío, error. Además de que la religión es apoyo y guía de esas virtudes, el matrimonio no es como crees, un estado cuyo interés arraiga sobre el mundo. Tiene un fin muy elevado. Ya comprendo a dónde vas con tu razonamiento. Vas a las enseñanzas de la Iglesia. Exactamente, y no sé como tú que has recibido como yo estas enseñanzas divinas. Tú que eres católico, tomas el matrimonio únicamente por su lado humano. El hombre y la mujer se unen para amarse, protegerse, sufrir juntos las contrariedades de la vida y gozar juntos sus dichas, para formar la sociedad doméstica con una sucesión legítima y educada en la honradez, el orden y el honor. Pero no termina aquí el destino del matrimonio. Es preciso que las almas que se han juntado por el mutuo juramento de fidelidad, por la abnegación de la una en pro de la felicidad de la otra, por la generosa fusión de sentimientos y hasta de ideas, no miren limitadas sus aspiraciones por la meta a todos señalada en este mundo, el sepulcro. Es indispensable que tiendan sus miradas hacia una región superior, a lo inmenso, a lo infinito, a Dios, en quien se resume y queda eternamente fijo su destino. Las leyes morales vienen del cielo y los frutos que en ellas sazonan la tierra. Al cielo suben. El matrimonio cristiano está fundado esencialmente en esas leyes. Sus frutos son las almas santificadas en la familia bendecida por Dios, para que se eleven a su fin último, inmutable y eterno. ¡Cáspita, Juan! Exclamó don Pedro, determinándose por tercera vez delante de su hermano, y echando por fin el cabo de cigarro en una escupitera. Juan, te has vuelto elocuente y me has soltado un trozo bossuetano o massilioniano. Pero... Guárdate tu pero, y escúchame todavía. sigue, hermano mío, que soy todo orejas. Bien, quien no cree en Dios, quien no admite otras leyes que las de la materia, ni obra sujeto a otra moral que la nacida en los principios racionalistas, podrá comprender el matrimonio como lo comprendemos los cristianos, y portarse en el cual conviene para que el alma alcance su supremo destino. Juan, aprietas mucho. No hago sino traer a cuento los defectos de una causa. Aprietas demasiado. Te digo, quieres a todo trance el matrimonio católico y el mundo está lleno de matrimonios que no lo son. Ojalá todos lo fuesen. Más advierte que aunque esto no sucede, como el materialismo no ha obscurecido relativamente sino pocas inteligencias, y no abundan los corazones esterilizados por él, en la gran mayoría de los matrimonios del mundo hay alguna creencia, hay algo que saca las almas de las mezquindades de la materia. No me hables, hermano Pedro, de gente que no cree sino en lo que ve y palpa,
que se contenta con alcanzar placeres sensuales, que solo teme el dolor que maltrata los nervios y cuya moralidad no tiene otro fundamento que el egoísmo. Hago un bien a otro para que me corresponda. Me abstengo de hacerle daño para que no me lo haga a mí. Me porto honradamente porque de este modo alcanzo utilidad. He ahí la moralidad de los que encierran su destino en una esfera puramente material. Si no es uno católico, que aquí está el acierto como lo enseña la Iglesia, y nosotros lo creemos, sea lo menos cristiano de cualquier secta, si no esto, sea deísta, si no deísta, mahometano, si no mahometano, cualquier cosa, pues creer aunque sea erradamente y aun de modo absurdo vale más que no creer en nada, porque con la fe se prueba que uno pertenece a la familia humana. Creer es ser hombre completo. La falta de fe en algo superior al imperio de los sentidos y de virtud más poderosa que las fuerzas de la materia, arguye descabalamiento de la obra más admirable de la naturaleza. Tente. Juan, mira que te vas no sé dónde. Y Luisita y Rodolfo, de ellos hablábamos. En efecto, pero ellos mismos me han traído a decirte lo que acabas de oír. Bien, ahora vamos al grano. ¿Con que en manera alguna consientes ese matrimonio? Se verificará contra mi voluntad. ¿Quieres decir que respetas la libertad de Luisita? Sin duda. ¿Sabes que la chica ya está decidida? ¿No he de saberlo? Hombre, si ha librado batallas constantes y de distinto género para salvar a mi hija de una desgracia que tengo por segura. Y ella ha triunfado, ¿eh? Por completo. Pues, hermano mío, me alegro de tus derrotas. ¿Qué dices, Pedro? Alégrate de que Luisita se entregue en brazos del infortunio y que por consiguiente sea yo también infelicísimo. Eres un loco. No seas bobo. Juan, me alegro porque ambos van a ser felices a pesar de todas tus aprensiones y negros augurios. Luisita con su Rodolfo y tú con la dicha de tu hija. Te repito que en toda la redondez de la tierra no podría habérsele presentado a mi linda sobrina un partido más ventajoso. Para un matrimonio como tú lo comprendes, exacto. Para la conquista de un brillante estado social. El cual, mi querido Pedro, vendrá a tierra al más ligero soplo de la desgracia, en el cual no entrarán para nada las virtudes que labran el verdadero hogar, en el cual serán desconocidos los goces del alma, por falta de ambiente religioso que los haga germinar y florecer, en el cual se ignorará la ciencia de preparar el venturoso provenir de los hijos. ¡Vamos, Juan! Eres el hombre de las exageraciones. Luisita no es religiosa, piadosa y atinada, y qué sé yo qué más muy bueno para el matrimonio y para los hijos. Y tú, Pedro, el hombre despreocupado y de las facilidades, ¿no prevés que Rodolfo, talentoso como es, vivo, insinuante y atractivo, ha de poder más que Luisa, y si no alcanza a desarraigar de su corazón todo sentimiento religioso, le ha de marchitar, cuando menos, y ha de dejarle incapaz de obrar con la eficacia que requieren las necesidades de la familia? Yo no participo de tus temores. Mi Juan, si hubiese por ventura colisión de influencias, estoy seguro que la de Luisita vencería y, pasando por encima de la de su marido, quedaría de reina absoluta de su hogar. Claro está que tú no piensas como yo, y por lo mismo no temes nada de cuanto yo temo. Pero doy de barato que tú tengas la razón. Supongo que a todo el amor que Rodolfo consagre a su esposa, a las cultísimas muestras de estimación de que la rodee, a las comodidades y regalos con las que le haga llevadera la carga del matrimonio, añada el respeto a sus creencias religiosas y aun le facilite sus prácticas devotas. ¿Crees que el bonísimo y sensible corazón de Luisita pudiera estar exento de toda amargura? ¿Crees que su claro entendimiento no penetraría la desgracia de ver a su amado Rodolfo con el alma envuelta en tinieblas, enemistada con Dios, ajena a toda esperanza celestial, destituida de fuerzas para resistir a las contrariedades que nunca faltan en la vida y fácil de caer en el primer golpe de un gran infortunio? En estos casos, ¿qué podría decirle la pobre Luisa para salvarle? ¿Cómo podría derramar en el corazón de su esposo el bálsamo del consuelo divino? Sus esfuerzos serían inútiles. Ese bálsamo caería sobre una roca y Luisa sentiría en su pecho las angustias del anhelo burlado y de la contemplación de un mal sin remedio que tuviesen todas sus garras clavadas en el objeto de su amor. Juan, mira que no es razonable eso de buscarte tormentos en males de tu hija que la imaginación solo te forja. Eso que puede suceder tiene más probabilidades de que no sucederá. Trae tu razón a su lugar y déjate de aprensiones de beata. Pedro, dadas las causas de un mal,
No es simple aprensión el temor de que vengan sus efectos. Luisa está hoy obcecada por una pasión amorosa vehementista y no ve claro el destino que le espera. Mas la pasión ha de moderarse y, como Luisa es inteligente, presto o algo tarde, pero de modo indefectible, ha de sentir las amarguras que son quiméricas ahora para ella a causa del estado de su corazón y para ti, a causa de las nieblas de tu cabeza. Pedro, te falta juicio. Amarguras visibles solo para ti, contestó don Pedro, sin darse por entendido de la última frase de su hermano. porque para los inocentes y tímidos el porvenir suele estar poblado de fantasmas. Juan, eres un inocente, un bobarrón. Seré cuanto quieras, hermano, pero óyeme todavía otra aprensión. Échala, pero que no sea una vadomía. Para que no te parezca del todo un despropósito, abre un requicio, siquiera como el ojo de un águila, para que penetre un poquito de la luz que se desprende del porvenir. Dados los sentimientos religiosos de Luisa, y teniendo por seguro que no se malearán con el contacto de un marido materialista o ateo, imagínala en la última enfermedad de este desdichado, ella empeñada en volverlo a Dios, él obstinado a sus errores. ¿No eres capaz de penetrar lo terrible de esta lucha? ¿No se te presenta la imaginación de Luisa ante la cual el alma de su esposo vacila entre el cielo y el abismo? Y éste la trae con más poder, porque Rodolfo con propia voluntad la ha entregado al viento que la aleja de la vida. La muerte al fin consuma su obra. Rodolfo ha llevado su impertinencia hasta la tumba. La Iglesia no ha querido cubrir los despojos del impío con el polvo sagrado del cementerio. Dios habrá franqueado las puertas de su reino al alma que le negó hasta el póster instante de su residencia en la tierra. Pobre Luisa, infeliz hija mía, allí está el cadáver de su esposo. Su amor le bendice y le empapa en llanto. Quiere calentarle con sus besos, pero cuando su pensamiento busca su alma en la eternidad, ¿qué será de ella? Se fue, pero no por el camino que conduce al cielo. Busca la desdichada un refugio en el seno de la misericordia divina para esa alma idolatrada, pero se halla frente a frente con la justicia, inexorable y eterna. Cierra los ojos ante ésta y se esfuerza en buscar una esperanza dando vueltas en torno de aquella. ¿Quién penetra la escena silenciosa entre Dios y el alma que le ultrajó, en el instante decisivo en que termina para ella el tiempo y comienza la eternidad? No alcanzará ese instante para que pueda decirle infeliz, Señor, piedad. Pero ¿será posible que quien rechazó la luz de la desgracia durante largos años llegue a ser accesible a ella en un segundo? Puede ser, puede no ser. El cadáver se ha llevado un secreto. La eternidad no habla. Queda la incertidumbre, este horrible fantasma que pone los ojos en todas partes y en ninguna parte ve nada, y con su aliento que asemeja bocanadas de cierzo, mata a todas las flores del consuelo y deja yermos los corazones. Pedro, ¿comprendes la situación dolorosa y terrible en que puede caer mi amada Luisa? Yo no comprendo las desgracias que no tienen otro fundamento que una posibilidad lejana. Quizás comprendieras cuanto acabas de oírme, si fueses padre. A mí me dice el corazón que Luisa va a ser desgraciada. Su matrimonio va a ser el camino de su desventura. Su matrimonio va a ser la llave mágica que le abra todos los tesoros de la dicha. Y se despidió de don Juan, apretándole fuertemente la diestra y mirándole con ojos medio bondadosos y medio pícaros, como que con ellos quería decirle: Eres bastante bobo. La mirada de don Juan, dulce y compasiva, parecía decir: Hermano mío, eres desjudiciado y me causas lástima. El pueblo, que frecuentemente cazaba tamañas verdades, sin embargo, de que no conoce la filosofía ni por el forro, suele también cantarlas. De él son estos versos: El amor es un bichito que por los ojos se mete, y si llega al corazón, Francisco Javier, tenete. Dejemos el último verso que en la persona de Francisco Javier dice a todos los enamorados: teneos, y vamos a los anteriores. El pueblo ha expresado una verdad. Los ojos son la ventana por donde más fácilmente se cuela aquel bichito, que salta para ello desde el rostro, desde el pecho, desde el talle de una persona a quien la naturaleza dotó de hermosura y gracia. Pero sin duda, porque no cupo en el verso, el cantor no dijo que el amor se metía también por los oídos, y a veces hasta por la boca. Bien, es verdad que en este último caso, el amor lleva como poderoso auxiliar la necesidad. El hambre abre la brecha para que pueda ser tomada la fortaleza, pero el asaltante no llega hasta el corazón y se queda en el vientre del vencido. ¡Qué horrible es la lucha del oro contra la pobreza! ¡Qué triste es la victoria de aquel poderoso! ¡Qué lamentable la suerte de la belleza que sucumbe a la necesidad!
¿Luisita era pobre? No, lector mío. Era única heredera de un papá que, si no contaba con millones, tenía una fortunilla muy decente para su posición social honrada y respetable. Don Juan amaba a su hija con pasión. Y ya puede uno imaginar si la chica no lo pasaría rodeada de comodidades, bien servida y adulada. No fue, pues, la boca por donde el amor dio el asalto a la hija del bueno de don Juan. Rodolfo era mozo, gallardo, inteligente, ilustrado y de fácil y dulce palabra. Y claro se está, Luisita se dejó tomar la fortaleza del corazón por los ojos y los oídos. El amante tuvo por auxiliar a don Pedro, mas fue solo para que le pusiese en el lugar desde donde convenía hacer los disparos, y para derribar el parapeto del papá, que tratándose de coronar las alturas del matrimonio, era obstáculo serio, como ya hemos visto. No podemos instruir proceso contra el tío de Luisita. Sus intenciones fueron buenas, puesto que, como un segundo padre, se empeñaba en hacerla feliz. Hombre poco espiritual, aunque creyente, algo tolondrón, por demás aficionado a los bienes del mundo y casi nada escrupuloso respecto de las cosas de ultratumba. Veía con claridad de tejas abajo, y cuando arriba se le presentaba confuso e indeciso. Era positivista a su modo, y fácilmente seducido por Rodolfo, llegó a apreciar sus buenas dotes, y más que todo penetró que estaba en camino de ser pudiente, pero no era capaz de alzar una esquina siquiera del brillante manto de las virtudes que da de suyo una naturaleza generosa, para descubrir el alma enferma y débil por la carencia absoluta de fe y de ideas levantadas sobre las mezquindades del mundo material. Las almas de todos los don Pedros, como éste, fraternizan sin dificultad con las de los Rodolfos, como el presente, almas aquellas sobre las cuales ha caído el bautismo sin poderlas despaganizar, se absorben los defectos de las otras y todas juntas se van camino de perdición. Rodolfo, muchacho aún, había sido enviado a Europa, con el fin de que se educase e ilustrase, porque a juicio de algunos padres de familias, en América, en el Ecuador sobre todo, hay mucho atraso, mucho salvajismo, y es preciso que los jóvenes partan al viejo mundo a dejar allá las plumas y los pintarrajos de que aquí viven cubiertos, y vuelvan con las caras limpias, las cabezas bien peinadas, los pantalones y las levitas cortadas a la moda, y con un andar y con un braceo, y con un modo de ver y hablar que no se usan en nuestras sierras ni en nuestras costas. Ítem. Con una manera de pensar sin ningún revite de preocupación y fanatismo, y un sentir acerca de todas las cosas humanas y divinas muy libre, muy hondo y muy digno del siglo XIX. Es común que les petits sauvages de las mesetas de los Andes y de las orillas del Atlántico y del Pacífico vengan de ultramar sin alma, porque ésta ha llegado a ser adminículo innecesario para la vida y sin Dios, porque es un ser que, en los tiempos que alcanzamos, no solo no sirve para nada, sino que donde se mete o se lo acepta es remora de la civilización, y por último, vienen con el corazón como si le hubiesen derretido para darle otra forma en el molde pagano desenterrado de entre los escombros de Grecia y Roma. ¿A qué fin ahora esa entraña como Cristo quiere que sea? Con sus generosidades y abnegaciones, con sus briosas resistencias a los apasionamientos desordenados, con sus vuelos y elevaciones de amor espiritual, con sus delicadezas virginales y sus angélicas aspiraciones. Bah, el corazón vaciado a la moderna, el corazón propio a responder a las aspiraciones de una vida que nada tiene que ver con el cielo, sino solamente con el mundo, ha de entregarse sin reserva a todas las concupiscencias, ha de trascender a las voluptuosidades de Chipre, la sangre que le anima ha de estar saturada de vino generoso, y sus palpitaciones han de tener sonido metálico. Frecuentemente oímos por acá este o semejante decir: «¡Qué joven tan estimable es fulano! ¡Qué inteligente! ¡Qué juicioso! Con un bañito de Europa no habría más que hacer para tenerlo redondo». En efecto, a muchos sienta bien ese bañito, cuando para que le reciban se han tomado muchas precauciones. Prepararlos con una bien fundada y seria educación religiosa y moral, acostumbrarlos a la moderación y economía, darles por compañeros un mentor cristiano, etc. Pero si aquí mismo, lo cual, es tan común, se ha descuidado de nutrir a un joven con sanas ideas y sentimientos generosos y delicados, y después se le llena la bolsa y completamente solo y libre se le envía más allá del océano, y pone en el centro de aquel otro mar de placeres, lujo, voluptuosidades y tentaciones de todo género que se llama sociedad europea. ¿Qué ha de suceder? ¿No irá ese joven a cambiar oro con vicios, a envolver su alma en redes de errores e impiedades, a dejar pedazos del corazón en los zarzales de las pasiones, a sacrificar la salud en aras de la prostitución? En vez del bañito de cultura tan apetecido, se dará una zambullida en un noque de podredumbre.
el que resguardado con prudentes condiciones y con ánimo de ilustrarse y hacerse a un buen acopio de experiencia, que no con solo el propósito de divertirse y derrochar, viaja por el viejo mundo, en donde por otra parte están en verdad las fuentes de la civilización que va desenvolviéndose con rapidez en América. Vuelve, de seguro, a contribuir a este desenvolvimiento y es digno de aplauso. El que no, ¿qué provecho trae para su familia y su patria? Si algo trae, es un deshonroso aburrimiento por haber dejado los placeres de las cortes europeas, que no encuentra bajo el sol ecuatorial y entre las paredes del hogar paterno, ya que no trae en su persona un regular contingente de mal para añadirlo al que entre sus hojas nos introducen tantos libros y periódicos brotados de las prensas malsanas de Europa, y tantos caballeros del milagro como desembarcan en nuestras playas. Basura, muchas veces que se levanta entre la espuma social de un mundo envejecido en el vicio, y el huracán del destino arroja a nuestro continente. Dicha es que los jóvenes que van a Europa sin llevar ningún lastre para evitar el naufragio de la inocencia y la virtud, vuelvan siquiera como Rodolfo. Ya hemos dicho lo que este fue, alajísimo, como solemos llamar a un joven de buena figura, simpático, modelo de cortesía y laborioso y honrado, aunque había dado en la ciencia de aceptar el hecho de la creación y negar su causa, y en la de rechazar al Adán bíblico y atenerse al Adán mono, y en otras cosas por el estilo. Tal del gusto de los sabios que tienen a mengua el ser hijos de Dios y prefieren un abolengo brutal. Rodolfo, prendado irresistiblemente de Luisa, batió el campo, ordenó con habilidad el ataque y la conquista quedó hecha en pocos días. Era preciso entrar en posesión real de lo conquistado, y para esto se valió de don Pedro, quien ya le había servido con decidida voluntad en las primeras operaciones. Don Juan se resistió cuanto pudo, y hubo discusiones entre los dos, semejantes y aún más acaloradas que las que hemos presenciado al principio de estos párrafos. Al fin, el papá hubo de tratar directamente el asunto con la hija, y aquí fue la derrota de aquel en toda la línea. En quien sea más tenaz y poderosa la pasión del amor, si en el hombre o la mujer, es punto que está por resolverse. ¿Quién da preferencia al primero? ¿Quién a la segunda? ¿Quién juzga que es igual el imperio de aquella tirana en todos los corazones? Yo me inclino a creer que una joven enamorada es más invencible que 10 mozos amartelados como 10 cupidos. Por ahora, a lo menos, Luisita me presta un gran argumento para defender mi creencia. Don Juan había combatido contra el amor y la resolución de casarse de su hija, con las mismas razones que ya le hemos oído, y aun con otras de más peso nacidas, no de lo hondo de su cabeza, sino de lo íntimo de su corazón de padre amantísimo. Comenzó por hablarla en lenguaje lleno de ternura y unción. Pero Luisa, poniéndose colorada como un ají, trasudando, trémula, con los ojos bajos como los de una penitente, y en voz que revelaba toda la turbación de su ánimo, se limitó a contestar. Pero, papacito, si Rodolfo me gusta tanto. Don Juan cambió de tono, echó competente dosis de seriedad a sus frases y volvió a la carga. Luisa se descoloró algún tanto, se enjugó el sudor de la frente con un blanco pañuelito de batista y respondió en tono menos tímido. Pero, papá, si le quiero tanto. Don Juan dio la tercera arremetida con toda la energía de su alma. Habló largo, sus palabras tuvieron bastante aspereza, su voz era como el estruendo de una avenida. Luisa estaba ya pálida, tenía seca la frente, y mirando sin miedo a don Juan, y en voz completamente firme, exclamó: Papá, sí le amo tanto. Lo sé, y esto me disgusta. No hay remedio. Sí que le hay, Luisa. ¿Cuál es ese remedio, papá? Dejar de amarle, para lo cual sirven el buen juicio y la reflexión. Imposible. ¿Dejar de amar a Rodolfo? Imposible, papá. Don Juan quedó medio desconcertado, pues comprendió que este imposible, en boca de su hija apasionada, equivalía a un non possumus papal. La escena pasaba una tarde en el comedor, sentados frente a frente padre e hija. Esta, después de su contestación redonda y categórica, apoyó los codos en el borde de la mesa y escondió el rostro en las manos abiertas, aguardando que arreciara más la tempestad de los labios de don Juan. Digo de los labios solamente, porque tengo para mí que el enojo del papá era más estratégico que positivo. Habíale sin duda, pero no capaz de producir otra cosa que el terrible ruido con que quiso acobardar a Luisa. Pena. Sí que sobraba en el pecho del infeliz viejo que presentía la futura desgracia de su idolatrada Luisa. La quedó mirando fijamente con una expresión de dolor y ternura indecible, y brillaron sus ojos con algo que no era el brillo normal. Aplicó suavemente a ellos el pañuelo y se le humedeció. Con que estás irrevocablemente decidida, exclamó, después de un suspiro que en vano quiso reprimir. Irrevocablemente. Repitió ella, sin quitar las manos del rostro. Tengo ya un solemne compromiso con Rodolfo. En este momento llegó don Pedro, que tenía la costumbre de tomar el café todas las tardes con su hermano y su sobrino. Al entrar,
dijo con el desenfado que le era habitual. He pillado cierta palabra, así como una resolución. ¿Qué decías, Luisita? Sin que ella te lo repita. Se apresuró a decir don Juan. Puedes adivinar lo que acaba de decirme. Eres su confidente y le has ayudado tanto. En verdad, conozco algo de cierta historia interesante. Agregó don Pedro con la cara animada de sonrisa maliciosa, y dando en el hombro de Luisa una palmadita. La joven retiró entonces las manos del rostro y miró a su tío con unos ojos que claramente decían: Auxílieme usted. Don Juan guardaba silencio. Su hermano pidió el café con un grito, cual si estuviese en su propia casa, y comenzó a dar idas y venidas a lo largo del comedor. Trajeron la humeante cafetera que arrojaba aroma delicioso. El viejo echó azúcar en la taza, vertió el líquido, agrególe un poco de agua hirviente, y mientras avivaba el apetito mirando el néctar con ojos cariñosos, encendía en una cerilla fosfórica un descomunal habano que le salía como una viga por debajo del alero del bigote parduzco. Dio al fin un sorbo al café y una chupada al cigarro. Hundió las manos en los bolsillos del paleto y continuó las idas y venidas. Aun y cuando tú ni Luisita me expliquen nada, Dijo al cabo dirigiéndose a don Juan. me parece que comprendo lo que acaba de ocurrir. No es difícil. Contestó su hermano con cierto aire de indiferencia. No es difícil, ¿eh? Pues hombre que ha de serlo. Si están ustedes con unas caras... Algo inmutadas, no hay duda. Caras de Casus Belli. Algo más. ¿Ha habido hostilidades? Y derrota. ¿Derrota, hermano? De mi parte. ¿A qué negarlo? ¡Vamos! Cuéntamelo. Que te lo cuente Luisa. ¡Luisita! Don Pedro se había detenido en esto delante del padre y la hija, y mirando alternativamente a los dos, despedazaba el habano entre los dientes. ¡Luisita! Repitió. Dime eso. ¿Qué has hecho para vencer la tenacidad de tu papá? La joven se pasaba y repasaba el pañuelito de holán por la frente, mientras con la mano izquierda estrujaba un extremo del cinturón de terciopelo azul que le caía a un lado como un cíngulo. ¡Luisita! ¡Hija mía! Dijo por tercera vez don Pedro, clavando en ella una mirada entre bellaca y amable. Pues tío, le diré. Échale sin miedo. Le diré que papacito, ¿Qué hay con tu papá? ¿qué ha de ver si no? Que me ha exigido un imposible. Un imposible, ¿eh? Ya voy calando. Me ha exigido que no ame a Rodolfo y que le olvide. Y que no te cases con él. Ya se entiende. ¿Y qué le has contestado? ¿No acaba de oírme usted que me ha exigido un imposible? ¡Ta! Ya lo calé todo. Has contestado que es imposible no amar a Rodolfito y no casarte con él. Que tienes ya un solemne compromiso. ¿No es esto? Y el papá ha quedado vencido. Sacó don Pedro las manos de los bolsillos, se las frotó, apretó el puño de la una con la otra, haciendo sonar las coyunturas de los dedos como cohetes chinos, y con miradas chispeantes se volvió a su hermano y le dijo: Juan, hombre, mira que tu hija venciéndote ha asegurado su felicidad y también la tuya. Siempre tú el mismo, Pedro. Siempre sin juicio y sin poder mirar las cosas más allá de lo material. Y tú siempre bobarrón, y siempre con el empeño de dar a la fortuna con las puertas en las narices. Pero, en fin, Luisita, que sabe más que tú y piensa mejor que tú, ha derribado tu voluntad y dado entrada a casa a ese numen benéfico. Eso que tú llamas numen benéfico es la desgracia disfrazada de un joven honrado y simpático. Dentro de ese Rodolfo que tanto seduce a ustedes está otro ser que asomará tarde o temprano, feo, repugnante, horrible, y derribará el castillo de la dicha en que tan alegremente sueñan ustedes. ¡Calla, Juan! ¡Por Dios! Que ya me vas aburriendo con ese tole. Déjame gozar con el triunfo de mi Luisa. Ya callo. Ya no hay más que hacer, sino dejar que mi hija cumpla su voluntad, maleada por una pasión incorregible. Oh, me gusta hallarte respetuoso para con la libre voluntad de tu hija. Así deben ser todos los papás. Don Pedro dio el tiento final a la taza de café, tirando exageradamente atrás la cabeza hasta que caiga la última gota, la más almibarada de todas. Chupó con fuerza el cigarro, arrojó 3 plumas de humo por boca y narices, y apretó el paso en sus vueltas y revueltas, cual si quisiese desquitar el tiempo perdido delante de su hermano y su sobrina. ¿Sabes, Juan? Dijo luego, sin volver a pararse. Que me preocupaba la idea de que Luisita pudiera quedarse relegada a la categoría tristísima de solterona.
¿De esta miseria? repitió don Juan con marcada sorna. ¿Y qué? Y que ni en esto pensamos de igual modo tú y yo. Ya lo creo. Experiencia tengo de tu manera de pensar tan a menudo. Tan a menudo tonta, vas a decirme. Estrafalaria, cuando menos. Mira, Pedro, a un momento me pedías que callara, y te ofrecí no hablar palabra, mas fuérzame a lo contrario. ¿Qué quieres decirme? Lo de siempre, que eres un loco. Para oírme lo de siempre también. Eres un bobo. Estamos pagados, ¿eh? Sea, pero escucha. Escucho, pero no hables muy largo. Cuando sueltas la taravilla de misionero enfervorizado, cáspita, que te aguante el diablo. No estoy ahora para larguras. Oye, Tole, ya he dicho que te oigo. quien ha pasado toda su vida hasta llegar a los 60 haciendo ascos del matrimonio, a fe que no tiene derecho de hablar mal de la soltería. Don Juan descargaba a quemarropa. Mm, Rugió don Pedro, no hallando palabra con qué devolver el tiro, y le apagó el habano que fue triturado con violencia por las muelas, que no ya por los dientes del viejo. Su hermano guardó un momento de silencio mirándole de hito en hito con maliciosa complacencia. Como quiera que sea, mi querido Pedro, Continuó. es la verdad que has hecho bien de no casarte. Volvió a mugir el hermano de don Juan, escupiendo las piltrafas del cigarro y limpiándose labios y narices con un pañuelo de seda, que hecho una pelota fue enseguida hundido con fuerza en el bolsillo del paletó. Sí, Pedro mío, acertaste. Soltero no lo has pasado mal. Casado, además de tu propia desgracia, habrías labrado la de tu mujer y tus hijos. Esto para lo concreto, aunque te amargue la verdad que acabo de hacerte tragar. En cuanto a lo general, se hacen bien quienes se casan, porque tienen favorables condiciones para ese estado bendito, pero difícil, no hacen mal. No, cuantos temiendo una mala suerte en compañía de otros, prefieren hacer solos la peregrinación de la vida. Errados van los que en manera absoluta reprueban la soltería y arraigan vulgaridad. Ya es cosa de pésimo gusto, la burla que se hace a los solterones y sobre todo a las solteronas. Estas, y las beatas y los frailes han llegado a ser el platillo obligado de la charla de los necios. Juan, y me decías que no estabas para larguras. Como se trataba de Luisa, Pero, hombre de Judas, si no has dicho una sílaba de ella. ¿no has comprendido que mi razonamiento se encamina a expresar que no me disgustaría ver solterona a mi hija? Pero a ella sí. Le ha parecido más aceptable el empleo de cuidar marido e hijos, que no gatos ni perritos falderos. Y yo respeto su querer, por extraviado que vaya. He trabajado lo posible por disuadirla de su intento. Ella se ha plantado en sus 13, pues amén. Cuando venga la pena, que seguirá irremediablemente a la culpa, no tendrá de qué acusar a su padre. ¿Qué dices, Luisita, de las cosas de tu papá? Dijo don Pedro en tono alegre, y tornando a golpear suavemente el hombro de la joven. Yo. Contestó ella, que no había perdido ni una palabra del diálogo de los viejos, y entre risueña y cortada, Yo. ¿Qué voy a decir? Pues algo. Tú eres la más interesada en este asunto, o más bien eres el asunto mismo. ¿Con que no dices nada? Si me obliga usted a hablar, digo, que papá debe tener mucha razón. Yo quisiera obedecerle. Pero... ¿Pero qué, Luisita? Pero si amo tanto a Rodolfo. Juan, desbarátame ese argumento. Con él me ha vencido. Que se case. Feliz conmigo. La he bendecido siempre. Desgraciada con un mal marido. La bendeciré con más fervor y ternura. Pocos días después, Rodolfo y Luisa eran marido y mujer, eso sí, no sin que hubiesen precedido, a guisa de monitorias, chismes, comentarios picantes y revelaciones tontas de cosas ocurridas o por ocurrir. En nuestra tierra, por maravilla, se celebra un matrimonio en paz, sin que la maledicencia fecundice la imaginación y mueva la lengua de los noveleros y los ociosos. La noche del enlace, lo menos de la mitad de la población se agolpó en el templo para satisfacer la curiosidad bastante sosa de oír el sí de los novios, de ver qué traje llevaba la novia, con qué ojos la miraba el novio, y si se les trabó la lengua, y si les temblaron las manos, etc. En ese acto, en voz baja y fuera ya del templo con menos cautela, los mozos díscolos soltaron chistes colorados, y no faltó muchachas de las que miran en el himeneo la dicha suprema de la vida, que sintiesen en el corazón las cosquillas de la envidia. A casa de don Juan concurrieron numerosos convidados. Don Pedro estuvo hecho unas pascuas, y como se hallase de frag y las manos sin el recurso de los bolsillos, sus habituales escondites,
Las frotaciones y el triquitraque de los dedos eran de cada momento. También eran frecuentes sus visitas al fumadero y chupaba cigarros y los mascaba con más entusiasmo que de costumbre. Don Juan, obedeciendo a las exigencias de la urbanidad, escondía su pena en el fondo del pecho y se mostraba risueño, afable y comedido con todos. En cada encuentro con su hermano recibía de lleno su chispeante mirada que parecía decirle: Mira, bobo, qué bueno es todo esto. Mira cómo empieza la aventura de Luisita. Y hubo piano, y se cantó, y se bailó, y hubo mantel largo, y floreros coronados de rosas y azucenos, y botellas limpias y transparentes que provocaban, siquiera sea con lo verosímil de los más exquisitos vinos, y copas y vasos que parecían de agua cristalina solidificada, y docenas de nibias de espermas en sendos candelabros de retorcidos brazos, de los cuales pendían bellísimos prismas, derramaban brillante luz que se multiplicaba en los cristales. Excusado, es decir, de los manjares fueron selectos y la manera de servirlos por extremo correcta. Ni para qué decir tampoco que en eso de darles al diente y de besar la copa nadie se anduvo con melindres. Llenos los vientres, calientes las cabezas, el buen humor sin grado sobre cero y fáciles las lenguas, salieron a relucir los afectos de los comensales para con los novios en forma de elocuentes brindis. Quien suponga que el más ardoroso y fecundo brindador fue don Pedro, dará en el clavo. Hasta lloró de ternura, y gozó cuando dijo que había cumplido el mayor deseo de su vida al ver casados a Rodolfito y Luisita, a quienes el destino había llamado a pasar la existencia nadando en la riqueza, el boato y la felicidad. Rodolfo contestó que no era otro su anhelo, sino labrar la aventura de su amada Luisa en el mundo. Don Juan se animó a soltar su par de frases con cierta intencioncilla, que no se ocultó a unos pocos comensales. Llenó pues una copa, alzándola, y dijo: Un sacerdote en nombre de Dios ha bendecido el enlace de mis hijos. Que esa bendición sea eficaz para que Rodolfo y Luisa creen una familia cristiana y sean dichosos no solo en este mundo. Ahí fue, más que el remate de los otros brindis, el golpear de los concurrentes manos y mesa, el hacer chocar unos vasos con otros en señal de fraternidad y el ¡bravo! ¡bravo! Y el ¡vivan los novios! Enseguida, y como forzados por la política, vinieron los pagos de las muestras de atención recibidas. Señor don fulano, salud, gracias. Señorita doña Mengana, felicidad. Y la dama, alzando la copa, daba gracias con una sonrisita. Don Perencejo, los dos, con mucho gusto. Sutanita, por eso que sabemos, y la sutanita, poniéndose colorada, llegaba la copa a los labios. Al cabo, dejaron todos sus asientos y volvieron al salón. Iba la novia de bracero con el padrino, el novio con la madrina, y cada joven halló su pareja entre las jóvenes. Y algún lerdo, en buscar esta conveniencia, mal su grado consentía en que se le colgase del brazo la mamá de un amigo, obesa y molondra, o alguna tía con más arrugas que una vejiga seca, y tantas pretensiones de guapa como arrugas. Los novios después, asidos estrechamente del brazo y diciéndose dulzuras en voz muy baja, comenzaron a pasear a lo largo del salón, no sin dar con frecuencia con don Pedro, que les hacía encontradizo para echarles algún piropo. Algunos viejos, repantigados en los sofás, sentían los defectos de los manjares y el vino almacenados en el estómago, y cerraban los ojos bajo el peso de un torpe sueño. Los mozos charlaban con las compañeras que habían traído del comedor, o formaban grupos de 3 y 4 en los ángulos de la pieza y discutían sobre literatura, política y otras cosas, según su inclinación y el estado de su cabeza. No faltaban quienes entrasen en explicaciones de antiguos enojos y se daban apretados abrazos en señal de cordial reconciliación, o quienes por primera vez se amistaban demostrando pena por no haberse conocido y tratado antes. Todo esto, ya se ve, debía ser eterno, según lo juraban y rejuraban. A no venir dentro de 4 o 5 horas la luz de la mañana y el ambiente de un nuevo día a alumbrar bien las caras de todos y a disipar de cabezas y pechos los vapores del festín. Señores, es hora del café, dijo don Juan, y enseguida entraron 4 pajes con grandes bandejas llenas de fina porcelana, y otros 4 con azucareras de cristal y jarras de bruñido plaqué, en que humeaba el oloroso líquido, la espumosa leche y el agua. Los caballeros pusieron las primeras tazas en manos de las señoras y señoritas, después tomaron otras para sí, y los pajes sirvieron según el gusto de cada cual. Yo tomo café puro. Yo con leche. Yo con poco azúcar. A mí me gusta jarabe de café. Hombre, no sea usted bárbaro, si eso revuelve la bilis. ¿No gusta usted echarle una puntita de coñac? No, gracias. ¿Y usted? Yo sí. ¿Y usted? Ni café ni coñac, sino leche pura. José, leche para este caballero. Señor don Juan,
Para mí solo un poco de agua caliente con un terroncito de azúcar. ¿Nada más? Si usted es tan amable, agréguele una copita de uva. Ah, usted es decidido por el gloriado. Cierto, si el gloriado es bebida deliciosa. Va, don Melitón. El gloriado es bueno solo por la mañana. Mariano, Patrón, sirve agua caliente al señor don Melitón. Hace bien de pedir y tomar lo que más le agrada. Tolondrón del diantre, ya me bañaste y quemaste. Pedro, si tú le diste el codazo al paje. ¡Cáspita! exclamó don Melitón, soltando la taza que se hizo 12 en el pavimento. Este bruto me escaldó las manos. sí, el patrón don Pedro. Murmuró este, y pensó con justicia que el bueno del paje le endosaba aquella palabrota. Don Juan sonrió mirando a su hermano. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué hubo? Nada, no ha pasado nada. Se apresuró a contestar don Juan a los curiosos atraídos por la catástrofe. El digestivo. Exclamó en esto un joven alegre dando palmadas. Pianista, el digestivo. Una polca. Sonó el piano, los concurrentes dispersos en el salón hicieron campo, y 4 parejas se lanzaron a sacudirse en compasados y armónicos movimientos. ¿Ha visto usted cosa más fuera de tino? Dijo una tía cariagria a otra tía macuca. Que baila hallándose, una con el vientre lleno y pesado. La observación fue justa, por vida de 4, aunque perdió la mitad de su mérito por venir de parte de una señora relegada al olvido por todos los bailarines. Y prácticamente corroborada fue la observación. Qué mal lo hicieron esas parejas en la danza digestiva. Terpsicore anduvo mezquina en conceder sus gracias a quienes acababan de honrar al dios de la gastronomía y del vino. Sea porque así lo comprendieron hasta los jóvenes más entusiastas o por otros motivos. Las 4 parejas no tuvieron imitadores, y pronto quedaron en 3, luego en 2, por último en 1, y esta una desapareció no bien avenida con el aislamiento, y sobre todo porque cayó el piano. Comenzaron a menudear los bostezos, iba asosándose la conversación, se consultaba muy a menudo los relojes, y no faltaba mamá que retenada en su sillón y vencida del sueño, hacía con la cabeza señas afirmativas o negativas. Al fin, unos apretando las manos a don Juan y a los novios, y otros furtivamente, los convidados, iban poco a poco largándose del salón. Pasaban a la pieza donde habían depositado capas, sobretodos y sombreros. Parecía que manos habituadas a manejos políticos hubiesen entrado a ese aposento. ¡Qué endiablado revoltillo! Cada uno tomó lo que pudo, y a este no le llegaba a la corva la capa de un cuasi lilipudo, y al otro le faltaban espaldas y brazos para un sobretodo como un albofrec. Y al de más allá le quedaba el sombrero como diadema de San Antonio. Ni faltó Chapeo, que tuvo 30 centímetros de copa y apareció de 4, gracias a las posaderas de algún paje que descansaron sobre él. Los últimos en salir fueron los novios, que acompañados de don Juan y don Rodolfo, se encaminaron a la casa que Rodolfo había preparado para establecer su hogar. Al despedirse de los novios los 2 hermanos a la puerta de la cámara nupcial, don Juan les dijo con voz conmovida: Hijos míos, Dios os bendiga, Dios os colme de felicidad. Y ajustó la mano a Rodolfo y abrazó estrechamente a Luisa, que sintió caer sobre ella algunas lágrimas, mientras las uñas abundantes mojaban el pecho de su afligido papá. Chiquillos, exclamó don Pedro en tono jovial, ajustando a los 2 en un solo abrazo. Sed dichosos, que la fortuna no deje de sonreíros nunca, y viváis rodeados de bienestar y de placeres. Hasta mañana, y que ambos durmáis bien y soñéis cosas bonitas. Bah, como si los 2 hubiesen sido unos indiferentes o unos simplones para poder dormir bien la primera noche del matrimonio. Cuando uno no es un bendito, junto al ángel de las delicias que riega flores sobre el lecho de los recién casados y le rocía esencia celestial, mira un fantasma medroso que se empeña en recoger esas flores y secar esa esencia. Es el mal genio de la preocupación acerca de lo porvenir. El matrimonio ha abierto un abismo entre la vida de libertad, de regocijo, vacía de temores y llena de esperanzas halagüeñas, que queda atrás, y la vida que empieza al influjo poderoso de un par de sies y de la bendición que cae de la diestra del sacerdote como un fardo repleto de deberes muy serios, de verdades antes no conocidas, de amarguras no probadas por los corazones exentos de la coyunda nupcial. Frecuentemente hay amor en quienes se unen en matrimonio, a veces hay mucho y ardiente amor, pero es grande, es cabal la confianza que mutuamente se inspiran. ¿Quién no se ha preguntado con cierto triste recelo, al tiempo de unirse y en los primeros días de la unión, qué ocultará el corazón de mi esposo? ¿Qué secreto esconderá el corazón de mi esposa? Este amor de ahora, ¿tendrá raíces profundas o estará falsamente adherido solo a mi belleza, que se marchitará luego? ¿O a mi posición social, que depende de circunstancias que no son mías?
¿O a mi riqueza, que puede desaparecer al golpe de un contratiempo? ¿Deberé confiar ciegamente? ¿Deberé desconfiar, aunque esto acivare la copa del placer que se me da hoy acercar a los labios? Y el presente fluctúa entre el pasado y el futuro, como ligera nube en la mitad del espacio, que impelida por el viento ha dejado muy lejos del oriente donde nació en hermosa mañana, y por fuerzas descenderá al ocaso a convertirse quizás en nubarrón de tempestad. Y el corazón tiene suspiros para los recuerdos dulcísimos del tiempo que fue, y estremecimientos cobardes para las incertidumbres del qué va a venir, que comienza ya. Se piensa, se medita, se espera, se desea, se recela, se teme, la idea de que el ser moral de uno se compone ya de dos, las palpitaciones de otro corazón que hacen dúo con las del propio, la voluntad de un alma ayer ajena, y que hoy viene a contrabalancear la del alma propia, los hijos que la imaginación se anticipa a crear, y que se los ve entre los encantos de la paternidad y los temores de un sepulcro que va a tragarlos prematuramente. O, si no es de eso, entre los resplandores de las virtudes a que los ha llevado la educación cristiana, y de los cuales muy luego los arrebatará el viento nocivo de una civilización malentendida y por entero mundana y material, para arrojarlos en el abismo tenebroso donde solo hay llanto y crujir de dientes. Los hijos, y si ellos faltan, qué silencio tan angustioso en el hogar, qué desierto del corazón, qué desabrimiento del alma. Qué matrimonio tan sin objeto, tan inútil para los que le buscaron y para la sociedad, tan extraños a los fines que Dios se propuso cuando lo estableció. Todo esto es para que se pueda dormir bien la primera noche de las nupcias, y ni aun otras noches, ni para que se pueda permanecer sosegado otras horas de silencio en que uno contempla su destino social y moral vuelto de abajo para arriba y de adentro para afuera. No, señor. Y tengo para mí que si hay quien duerma tranquilo en tales condiciones, el tal es un tonto, o, cuando menos, se da el sueño como si lo fuese. Rodolfo había invitado a su padre político, a don Pedro y algunos amigos a que al día siguiente almorzaran con él. Los dos hermanos concurrieron primero. Sobraba el motivo, en especial para don Juan, que pasó la noche pensando en su hija y muy triste. Parecíale que la tenía a 100 leguas y que no la había visto años. La halló un tanto pálida y con los ojos más lánguidos que de costumbre. Papacito, buenos días. Que le dirigió abrazándole. Precedió una sonrisa en la cual don Juan creyó descubrir mixtura de melancolía. Luego fijó en su esposo una mirada furtiva, llena de pasión y pudor, cual si con ella quisiese decirle: Ah, qué sacrificio el que me debes. Rodolfo estaba seductor, como para justificar la pasión que había infundido en su Luisa. Pero en medio de su finísima urbanidad y del afecto que rebosaba su pecho para con don Juan y don Pedro, en el semblante mostraba también algo que era así como una preocupación, como el efecto de algún temorcillo que le había mordido su poco el alma. Pues claro está, padeció insomnio, y durante él había meditado en el matrimonio con más ahínco que antes de llevarlo a término. Mientras llegaban los demás convidados, Rodolfo y Luisa quisieron que su padre y su tío conocieran la casa y ajuar que el previsivo y cuidadoso novio había preparado. En nada había lujo, pero en todo sobraba decencia y buen gusto. No quiero describir cuarto por cuarto ni mueble por mueble, porque ¿cuál de mis lectores no conoce algunas casas en las que el buen juicio de sus dueños ha dado cabida al arte, no al boato, al aseo y la comodidad, y no al capricho a veces ridículo de la moda? Mientras llegaban los demás convidados, Rodolfo y Luisa quisieron que su padre y su tío conocieran la casa y ajuar que el previsivo y cuidadoso novio había preparado. En nada había lujo, pero en todo sobraba decencia y buen gusto. No quiero describir cuarto por cuarto ni mueble por mueble, porque ¿cuál de mis lectores no conoce algunas casas en las que el buen juicio de sus dueños ha dado cabida al arte, no al boato, al aseo y la comodidad, y no al capricho a veces ridículo de la moda? Sin embargo, haré una excepción con el dormitorio. Era espacioso, con el tapiz azul claro, el pavimento de triple color de plomo, el lecho de cedro charolado y con cortinas blancas, un precioso velador de caoba con tablero de mármol gris y colgadas de la pared frente al lecho 2 lindas láminas de litografía en molduras doradas. La una representaba el silencio y era un genio con las alas plegadas y el dedo en los labios. La otra era un sueño, un niño dormido en tanto que Morfeo deshojaba sobre él flores de beleño. Don Pedro estaba de triunfo, sacaba el pecho más de lo acostumbrado, levantaba la frente como para que todos la mirasen bien, fumaba con entusiasmo y echaba grandes bocanadas de humo, sin dejar en tanto de frotarse las manos, cuyo flojo y arrugado cutis había tomado el desvaído rojo de patas de paloma. Todo lo miraba con atención y lo celebraba en frases hiperbólicas. Haciéndolo notar, su hermano con cierta malicia que traducida a buenos términos decía: Mira, zoquete, cuánto bueno. Mira si yo no tenía razón de empeñarme en este matrimonio. Mira si Luisita no será feliz.
Don Juan asentía con moderación a las alabanzas incondicionales de don Pedro. En verdad decía: Esto es bueno. Estos muebles son muy decentes. Aquí hay muy buen gusto. Aquí se ha consultado perfectamente la comodidad. Pero... Ya sales, Juan, con tu pero. Rodolfo y Luisa se habían alejado ese momento. El papá de ésta no temió ser escuchado por ellos y continuó a media voz. No hay cosa humana que no tenga su pero. Más en las de Rodolfo asoma como en ninguna. Cuando se contempla con ojos cristianos, ¿no adviertes, Pedro, en todas estas bellezas y comodidades, algo de pagano? Por la ausencia de todo cuanto pudiera anunciar que sus dueños tienen creencias y costumbres religiosas. La observación desconcertó no poco a don Pedro, que iba, sin embargo, a replicar. Pero llegaron otros convidados. Un paje anunció que el almuerzo estaba listo y Rodolfo invitó a todos con maneras muy cultas a que pasaran al comedor. La mesa fue digna del delicado y simpático anfitrión. Exquisitos manjares, vinos deliciosos, frescas flores que derramaban suave fragancia, conversación animada y chispeante ordenada por la más cumplida urbanidad. ¿Qué más podía desearse para pasarlo muy bien las 2 horas que duró el almuerzo? Don Pedro fue el único algo mortificado en todo el por el comején que le produjera la, para su juicio, impertinente censura de su hermano. Con todo, no dejó de mostrarse jovial y decidor, y aún de echar su par de brindis en elogio de los novios. Se reservaba, eso sí, a entrar en explicaciones con don Juan por aquella bobería del paganismo de la casa de Rodolfo. Se acabó el almuerzo, se fueron los convidados a sus casas, los recién casados se quedaron en la suya, naturalmente. Todo volvió al orden normal de la vida, o más bien para Rodolfo y Luisa comenzaba ese orden. Solo don Pedro, bajo no sé qué pretexto, retardó la partida y dando unos paseos en el salón, cuchicheó media hora con su nuevo sobrino, en cuyo brazo se apoyaba con la confianza que se había aumentado en virtud de los lazos de familia que acababan de unirlos. Hijo, mira. Decía a Rodolfo con su poco de misterio. Es preciso evitar todo disgusto. Algo de diplomacia, ¿eh? ¿Me entiendes? El amor a tu Luisita lo requiere, y es también necesaria para calmar las aprensiones del bonazo de mi hermano. Sí, tío. Contestaba Rodolfo. Es como dice usted, pero enmendaremos la plana. Nada cuestiona. Lo deseo es tener contentos a mi Luisita y a su papá. Don Juan y don Pedro veían todos los días, o más bien todas las noches, a Rodolfo y Luisa. Lo común era que todos se reuniesen en casa del primero, donde se entretenían en departir sobre varias materias y cenaban, pero se había establecido el tener la tertulia los domingos en casa de los últimos. Rodolfo gustaba de hablar de negocios, pues su ocupación era el comercio. Don Juan le ayudaba con sus juiciosas reflexiones, más prefería hablar de agricultura, y cuando advertidamente o no traía a sus discursos los nombres de Dios o la providencia, su yerno sonreía con mal disimulada malicia y cierto airecillo de compasivo desdén, y daba presto otro giro a la conversación, a lo cual cooperaba don Pedro. Su hermano no insistía, suspiraba y dejábase llevar de los dos. Rodolfo, eso sí, se cuidaba de no soltar ni una frase que pudiera escandalizar a nadie, y, por el contrario, no dejaba pasar ocasión oportuna sin dar a entender que era tolerante y que le placía mucho que cada cual presentase, creyese y practicase su creencia con entera libertad. Luisa buscaba modo de que en la tertulia se hallaran unas 2 o 3 amigas de confianza con quienes pudiera conversar de cosas mujeriles o domésticas, y tocaba el piano y cantaba, y así prohibía el dominio del aburrimiento que le invadiese el ánimo y a los bostezos que viniesen a abrirle la boca y a dañarle la belleza del rostro. Una de las peores fealdades de la cara humana es el del hueco enorme y oscuro que el bostezo abre en ella. Y hacen bien, las mujeres sobre todo, de taparlo con el pañuelo o siquiera con la mano. Cuéntase que una muchacha bonita perdió a su novio a causa de un bostezo descomunal que le asustó. Un día, pocas semanas después del almuerzo en casa de Rodolfo, don Pedro se valió del primer pretexto que se le ocurrió para llevar a ella temprano a don Juan. ¿Y Luisita? La señora. Contestó el paje. Está haciendo no sé qué arreglo en el dormitorio. Bien. Replicó don Pedro. Vamos a sorprenderla. Y seguido de su hermano se metió al aposento. Luisita se ocupaba en contemplar atentamente algo en la mitad de una de las paredes. Allí pendían en sustitución de las litografías del sueño y el silencio un bellísimo cuadro de la Virgen y un no menos hermoso crucifijo. Veíase al pie de este un magnífico reclinatorio con cojines de terciopelo azul. ¿Cómo que rezabas, Luisita? No, tío. Me hallaba embelesada delante de estas lindas imágenes que ayer me trajo Rodolfo. ¡Rodolfo! Exclamó don Pedro, fingiendo asombro, y volviéndose a don Juan le dijo con los ojos con más claridad que si lo expresase con la lengua. Mira las cosas que hace el pagano de tu yerno. Efectivamente, Dijo el papá de Luisa,
que había comprendido el lenguaje ocular de su hermano. Estas efigies son preciosas e infunden devoción. Imagine usted, papá, lo contenta que estaré y cuánto habré agradecido a Rodolfo. La mitad de tu agradecimiento tiene en conciencia que dividir tu marido con tu tío Pedro, replicó el viejo con sonrisa maliciosa y mirando fijamente al otro. Sí, papá, ¿con que mi querido tío Perico ha contribuido? En nada, hijita, en nada. Se apresuró a decir don Pedro, sin poder ocultar que la puya de su hermano le había amostazado su poquillo. El mérito del regalo Añadió, y de haber cristianizado esta casa es todo de Rodolfito. ¿Qué? Si no se ha visto joven más para todo. ¿Cómo las entiende? Al fin, hermano, verás cómo Luisita le hace postrarse de rodillas en este reclinatorio y rezar y golpearse el pecho. No me gustaría. ¡Juan! Como acabas de oírme. ¿Qué cosas las tuyas? No seas bobo. Oye, pobre loco, si Luisa consiguiese hacer el milagro, o más bien, si lo alcanzara del cielo, de convertir a su marido en un buen cristiano, santo y laudable, cosa que se postrase, que rezara, que se diera golpes de pecho. Pero si hiciese todo eso por dar gusto a su mujer, no haría sino cargarse de una culpa más ante Dios y de una ridiculez ante los hombres. Menos malo que ser hipócrita es ser consecuente con el error. Estoy satisfecho de que Rodolfo haya dado a mi hija el contento de obsequiarla con las imágenes de Jesús y María y con un reclinatorio. Pero si yo le viera santiguarse y hacerse el que ora, mientras interiormente se está burlando de la creencia de Dios y rindiendo impio culto a la materia, a fe que sería capaz de darle bofetadas y escupirle. Pero, Juan, no te exaltes. Pero papá... ¿Exaltarme? No, Pedro, no, mi hija. Solo expreso mi sentir. Así con esa manera franca y algo caliente que me es genial. Don Pedro, después de él, que le arrancaban siempre las cosas que no eran de su agrado y no podía contradecir. Encendió un habano que comenzó a chupar y mascar alternativamente, y enfundó las manos en los bolsillos. La ocasión no era para frotárselas como otras veces. Don Juan, entre tanto, se había acercado a una consola y recorría los títulos de unos lindos volúmenes enfilados en ella. Luisa, al observarlo, le dijo tímidamente: Son unas obritas morales y de religión que esta mañana me trajo Rodolfo. Contestó el viejo, trashojando uno de los libros. Bien, muy bien. Esto es precioso y muy útil para ti. Te felicito por este regalo como por el de las imágenes. Es indudable que tu marido te quiere mucho. Cada día me da mayores muestras de ello. Sí, mi hija. Esas muestras están patentes. Don Pedro, sin quitarse el cigarro de la boca y sacando una sola mano del bolsillo, se había inclinado también sobre la consola y pasaba rápidamente las hojas ya de un libro, ya de otro, buscando estampas y sin leer nada. ¡Oh! Dijo como hablando solo para sí. ¡Qué belleza! ¡Qué ricura! Y se animó a añadir con bastante sorna, mirando de reojo a don Juan. El descreído de tu yerno sabe hacer cosas de todo un creyente. En efecto, siquiera sea solo para su esposa, que lo es, te repito que estoy satisfecho de que Rodolfo no solamente sea respetuoso para con la fe y las virtudes de Luisa, sino que hasta le proporciona objetos de devoción y buenos libros. Todo esto tiene su mérito, y está diciendo que Rodolfo no es un joven vulgar. Bah, ¿no te lo he dicho yo 1000 veces? Cierto. Es una lástima que... En fin, algo es algo. Espero que así continuará. No lo dudes. Así y aún mejor que mejor cada día. Hasta aquí el materialismo de mi hijo político parece que no perjudicará sino a este desdichado, a menos que el perjuicio de sí propio llegue a tal punto que rebose y derrame sobre Luisa. Qué difícil es que sobrevenga ese triste caso. Los elementos malos que luchan contra los buenos en el corazón del hombre no son estériles, y menos para quien vive íntimamente unido a él. Luisita es invulnerable. Para el influjo del error y el vicio, quizás lo sea, mas para el pesar, no lo creas, mi querido Pedro. Contra los primeros, mi hija puede vivir apercibida. Contra el último, no cabe sino desde ahora vaya siendo un gran acopio de resignación. ¡Pobrecita! ¿Cuántas amarguras le esperan junto a un marido que, hundido en las absurdidades de las negaciones impias, no podrá tener valor contra las adversidades, ni medios de alejar de ellas a su esposa y a sus hijos, si llega a tenerlos? Dale que le das, bobón. ¿No has de poder sacudirte de esas ideas tenebrosas? Calla, a lo menos para no que te oiga Luisita, a quien pudieran causar mucho daño. ¿Daño, Luisita, con mis ideas? Si los gérmenes del daño, mi Pedro, ya están en el campo de su vida, sembrados por ella misma, y no falta sino la ocasión que los desarrolle. Enseguida, don Juan puso en orden los libros,
y volviéndose a su hija que se le acercaba, le tomó las manos y acariciándoselas le dijo con jovialidad: Señorita, o más bien señora, puesto que ya está usted enmaridada, todo está muy bueno y yo muy complacido. Rodolfo es un buen muchacho, honrado, prudente y caballeroso. Siento, añadió, sonriéndose, no poder redondear el elogio dándole también el calificativo de buen católico. Ya sabes, mi hija, que yo no sé decir lo que no siento, ni andarme en circunloquios. Luisa miró a su padre con ojos amabilísimos, en el fondo de los cuales el observador menos lince pudo haber descubierto que se movían sombras de pena. Don Juan no había podido hacer de Rodolfo un cumplido elogio, y ella comprendía muy bien que su idolatrado Rodolfo tenía la culpa para esto. Estaba cumpliéndose incontinenti parte de aquello que pocos minutos antes decía el sesudo don Juan al superficial don Pedro. Para el pesar no hay corazón invulnerable, y no cabe otra cosa sino que uno se provea de gran acopio de resignación. No podían faltar a la dicha de Luisa manchas ocasionadas por el mismo que se la daba, y esto era por el pronto. Después, a la mirada de la hija contestó el padre, con otra llena también de ternura, y como para atenuar el triste efecto que en Luisa había causado la declaración de don Juan de no poder hacer de Rodolfo toda la alabanza que ella deseaba, el viejo continuó: Yo aprecio mucho el respeto de tu marido a tu fe y conciencia, y su mérito en esto sobresale tanto más, cuanto era de temerse que se propusiera seguir el ejemplo de cierto amigo suyo, que se empeña en amoldar en un todo las ideas de su mujer a las propias, tan erróneas y absurdas como las de Rodolfo. ¿Alude usted, papá, a Miglerio? Efectivamente. Oh, ese hombre es un bárbaro con su esposa. Algo más que un bárbaro, hija mía. Es un infame que tortura el alma de la infeliz Clemira. Para que usted complete la favorable idea que le merece Rodolfo, agregó Luisa con viveza, le contaré, papacito, que cuando recuerda la conducta de Miglerio, lo hace con indignación. ¿Verdad, hija mía? Pues crece en mí esperanza de que el santuario de tu conciencia no será profanado. Miglerio, qué hombre. Yo sé tantas cosas de él, y aún le he oído discurrir sobre puntos de filosofía y religión. Para él todo es materia, el universo es obra de sí mismo, no hay alma, no hay espiritualidad en nada. Hasta las ideas son emanaciones del organismo material, y nada más, brotan del cerebro como las flores brotan de su rama, etc. Y a estos absurdos, y a otros que son sus consecuencias, quiere arrastrar a Clemira. Esta es cristiana, y aún piadoso, como eres tú y como son generalmente nuestras mujeres. Pero Miglerio, sin conseguir, según presumo, arrancarle ni lo más mínimo de su fe y sentimientos religiosos, le ha prohibido en modo absoluto que concurra a la iglesia, que converse con sacerdotes ni personas devotas, que tenga o lea libros que hablen de Dios y de los santos, ni que conserve en su casa imágenes de estos, siquiera sea como obras de arte. ¡Qué situación tan terrible para esa desventurada mujer! Ella aferrada a su Dios y su esposo tirándola violentamente para arrancarla de él, ella sintiéndose con alma y Miglerio atormentándola para que renuncie a ese sentimiento, ella aspirando a lo espiritual e infinito y él pugnando con todas sus fuerzas por clavarla en el barro del mundo. Juan, hombre, tienes razón. Ese tal Miglerio que piensa que las ideas son rocalla y los afectos figuras de palo, algo más que un bárbaro, es un... La súbita aparición de Rodolfo cortó la palabra en los labios de don Pedro. ¿Mi papá y mi tío por aquí? Exclamó el joven con muestras de alegría. Luisita, ¿por qué los has recibido en el dormitorio y no en el salón? Vinieron, entraron, murmuró Luisa, algo turbada, pero contenta. Nos hemos colocado en la Santa Santorum de tu casa. Se apresuró a decir el suegro para sacar del apurillo a la joven. Porque aquí, y no en el salón, teníamos que ver las bellísimas efigies que ha regalado a Luisa. Ah, ya. ¿Les parece a ustedes bien esas obras artísticas con las que he adornado el dormitorio? Ya me has oído. Me parecen bellísimas, y además de obras de arte, son devotas y excelentes para mi Luisa. Y para cualquier cristiano. Ya lo creo, pero las he puesto ahí exclusivamente para Luisita. Le gusta tanto creer y rezar. Hace bien. Hace perfectamente. Sobre todo, eso no se opone a que uno haga buenos negocios y gane dinero. No cabe duda. Y a que nos amemos mucho Luisita y yo, y nos pasemos buena vida en este mundo. Omitimos el resto de la conversación, en la que terciaron poco don Pedro y Luisa, porque no interesaría a los lectores. Todo fue cosa de negocios por activa y negocios por pasiva, pues Rodolfo se hallaba metido en ellos hasta las cachas.
Solo añadiremos que don Juan aconsejó a su yerno que no fuese por extremo atrevido en sus operaciones mercantiles, pues la falta de prudencia suele traer fracasos irreparables. De 100 negocios audaces, 90 por lo menos abren abismos en que se hunden las riquezas, en vez de levantar montañas de oro. Y frecuentemente el hundimiento se verifica, inclusive la honra y aún la vida del negociante. El pensamiento dominante de Rodolfo, su magna aspiración, eran los de ser muy rico para llenar holgadamente todas las necesidades propias de su familia, y si hubiese superávit, gastarlo a mano abierta aún en lo innecesario. Y quería enriquecerse pronto a fin de tener el mayor número posible de años repletos de oro y ventura. ¿En qué está la gracia?, solía decir. ¿De trabajar 20 o 30 años para no gozar sino 10? Debe ser lo contrario. Esto es trabajar 10 para descansar y gozar 30. Faltaban 2 o 3 días para el aniversario del matrimonio, y también les había ido a Rodolfo y Luisa, que resolvieron festejar el remate de esas 12 lunas de miel con una gira campestre con don Juan, don Pedro y unos pocos amigos y amigas de confianza, en una preciosa quinta que poseían. Para que la aventura fuese completa, hacía 3 meses que en figura de serafín había venido a regocijar a los dos esposos un Rodolfito. ¡Qué criatura! Repito que era un serafín y todo queda dicho en su elogio. Además, Rodolfo deseaba celebrar a priori un gran triunfo mercantil. Se le presentó un negocio que podía duplicar de golpe sus bienes de fortuna. La operación era atrevida, pero ¿qué a él esta condición? Sorbábale audacia, y luego había meditado lo bastante y puesto los medios que creía necesarios para asegurar el buen éxito. Don Juan, sin embargo, entró en recelos y aconsejó a su yerno que no se expusiese a una pérdida gravísima por adquirir sobresalto una riqueza que valía más buscarla de poco en poco, pero con seguridad. Nada oyó Rodolfo, pues mayor confianza le inspiraban sus propios cálculos y combinaciones que los ajenos. El capital que empleaba en sus transacciones comerciales era principalmente su crédito, que había llegado a ser bien conocido y apreciado en muchas casas europeas. Solicitó de los principales de estas y logró sin dificultad que le prolongasen los plazos, y el caudal destinado a cancelar sus obligaciones lo fue depositando en un banco riquísimo y de honradez conocida. Muy pronto, con ese dinero debía rematar un negocio celebrado con una casa en liquidación, y en el cual con toda certeza le quedaría una ganancia del 50%. Rodolfo esperaba de un día a otro que le comunicaran de París la finalización de las cuentas de la casa que cesaba, y el pago hecho por las mercaderías negociadas con el caudal depositado en el banco. Algo inquieto estaba pasándolo, mas no porque temiese ningún mal resultado, sino porque, para la vehemencia de su genio, tardaba más de lo necesario la feliz coronación del negocio. Aún no había telégrafo en nuestra república, y era preciso aguardar, para saber noticias del viejo mundo, la llegada de los vapores. Rodolfo y Luisa se habían adelantado a la quinta para preparar la recepción de don Juan, don Pedro y demás invitados del modo más conveniente. Eran los dos tan expeditos que cuando querían se tornaban en buenos quinteros, y hacían vida campestre en todo cuanto es menester para no echar de menos las comodidades de la ciudad. Componíase la posesión de una casita blanca cubierta de planchas de zinc y rodeada de naranjos y palmeras. El terreno, de insensible declivio, hallaba límite por delante y a corto trecho en las puras y dormidas aguas de un río, en cuyo fondo se veía un cielo desabahado casi por completo, pues apenas cruzaban su azul pálido breves listones de candidísimas nubes. Solo de cuando en cuando temblaba esta imagen del espacio sin fin con los círculos concéntricos que algún pececito hacía al asomar en la superficie del agua la cabeza plateada y brillante. Detrás de la casita alcanzábase a descubrir entre las hojas de verde amarillo de los cañaverales las techumbres de otras quintas y haciendas, las copas de otros naranjos y palmas, y las de algunos tamarindos cuyo color oscuro contrastaba vigorosamente con el de aquellas. Allá, muy lejos, tras una atmósfera vaporosa, divisábanse las azules cumbres de los Andes, que titilaban heridas por el sol de la mañana. Rodolfo se había puesto bajo los naranjos a esperar a su suegro y a don Pedro. A poco se le juntó Luisa, vestida de blanca y ligera tela y con el cabello recogido hacia atrás, con aquella falta de arte que a veces hermosea a la mujer más que el arte. Traía en brazos a su hijito. Rodolfo los recibió radiante de contento. Besó la frente de su esposa y le arrebató al chico en son de festivo robo. Dámelo, devuélvemelo, decía Luisa. Y él, sujetándole por bajo los bracitos, le alzaba a la altura de la cabeza y daba vueltas para no dárselo. El niño sonreía y gorjeaba, meneando los sonrosados piecitos, y los padres sentían rebosar su corazón en aquella delicia que solo siente el corazón de los padres. No tardaron mucho en llegar don Juan y su hermano. La salutación fue afectuosa y cordial. ¡Oh!, exclamó don Pedro. Esta es la morada de la felicidad, y la felicidad son ustedes. Juan, ¿qué te parece?
y el tono y el gesto del viejo eran los de siempre. Cuando quería hacer notar a su hermano lo admirablemente que lo pasaban Rodolfo y su esposa, y la razón que había tenido para empeñarse en que se casara. Me parece, Contestó don Juan, que estás en lo justo. Este es el paraíso. Efectivamente. Ojalá fuese un paraíso sin serpientes. No las hay. dijo Rodolfo, que entendió demasiado materialmente a su suegro. Y si alguna vez asoma tal culebra, paga al punto con la vida el atrevimiento de haberse metido aquí. Don Juan sonrió, como otras veces, con cierta melancolía. Se había dicho interiormente: en el pecho de mi yerno, que es un paraíso, no falta nunca una víbora. ¡Qué lástima! No podía cambiarse ni modificarse jamás la idea que de Rodolfo tenía su suegro. Este sospechó que su frase figurativa y su sonrisa habían sido demasiado significativas, en lo cual no estaba en lo cierto, pues nadie en esos momentos de grata expansión se hallaba capaz de entender indirectas. Con todo, quiso disimular su imprudencia con quitarle el nietecito a Rodolfo y dirigirle, una vez en sus brazos, palabras de paternal afecto, como si pudiese entenderlas, y echarle un par de besos en la cabeza, apenas vestida de sedeño y dorado vello. Lindo mío, Repetía: amor mío, ángel mío. ¡Fuich! ¡Picarillo! ¡Picarón! decía también don Pedro, frotando repetidas veces delante del niño las yemas del pulgar y del cordial, de manera que éste golpeaba sonando la base del otro. Y luego con la punta del índice le sacudió 2 veces del labio inferior, que quedó breve rato sobresaliente del compañero, como una hoja de rosa por fuerza despegada del botón. El chiquitín hizo un gesto, pues no debió de gustarle el cariño del tío abuelo con su dedo impregnado de tabaco. Los otros convidados iban llegando, y pronto se hallaron todos en el comedor, pues eran las 11. El caldo vaporeaba en la mesa y el apetito le reclamaba con elocuencia irresistible. La pieza en que siempre se comía era bien situada y bella, y a la sazón el buen gusto de Luisa la había mejorado mucho. Daba frente al río y la testera se componía de bastidores de vidrio movibles, que especialmente en las horas de calor se los quitaba para dar libre entrada a las brisas cargadas de aromas de azahar. De las paredes, forradas de alegre tapiz de paisaje, pendían, encajadas en dorados marcos, hermosas estampas que representaban liebres y perdices víctimas de la caza. Fuentes de viandas provocativas, frutas en cestillos, botellas de vino medio vaciar, copas y vasos llenos o por llenar, etc. De la base de la artística lámpara que pendía del centro del cielo blanquísimo de la pieza, arrancaban 4 columpios de festones que remataban en los ángulos de esta. En la mesa, floreros con ramos de naranjo, cuajados de azares, y con jazmines del cabo y otras flores hijas del clima caliente. En bandejas de cristal y sobre lechos de tersas hojas, naranjas, melones de olor y 10 golosinas más, de esas que, del Olimpo, el monarca en su boato no probó nunca. No hay que añadir que los platos, desde el caldo hasta las rebanadas de suculento lomo de ternera, desde la fresca ostra hasta el picante chupé, todo estuvo exquisito, y miren ustedes que así estuvo sin que Rodolfo, o más bien Luisa, que fue quien únicamente se entendió en hacer preparar el almuerzo, hubiese tenido que acudir a las porquerías que la moda nos trae del extranjero, y que muchos gustan de ellas porque el extranjero nos las envía en tarros de lata con bonitos rótulos. ¿Hasta dónde llega nuestro necio capricho? Los anfitriones hicieron cumplidamente los honores de la mesa, y luego se charló con decencia, no se brindó, nadie sintió levantarse en su pecho ni la más ligera nubecilla de disgusto. Abundaron las pullas delicadas, y hubo sonrisas, risas, bravos y palmoteos. Por último, a invitación de Rodolfo se tomó el café a la orilla del río y bajo el pabellón que formaban las ramas de varios limoneros y tamarindos agrupados en torno de una palmera de pocos años, que tendía sobre ellos sus múltiples brazos como para protegerlos. Enseguida, los hombres prendieron sus cigarros y diéronse a discutir sobre negocios, y las mujeres buscaron diversión en pillar pececitos o se recreaban sin daño de ellos viendo el afán con que acudían a devorar las migas de pan y los pedacillos de plátano que les arrojaban. Vueltos a la casa todos, sonó el piano dócil a los dedos de una señorita que se enorgullecía de que la llamasen artista. A competir con las melodías del instrumento salió su voz argentina, dulce y armoniosa, y la animación de los concurrentes subía de punto. Mas cuando menos, se piensa suele caer una mosca en el vaso de exquisito vino, que uno está apurando, o suele abrirse de súbito la ventana dando paso a una ráfaga de viento, que apaga la luz con cuyo auxilio leíamos un encantador poema. O suele arrancarse una cuerda del violín con que algún Paganini nos sacudía gratamente el alma. ¿Quién cuenta con la inviolabilidad de los placeres de esta vida, cualesquiera que sean? Gozamos de ellos, mientras están invisibles del disgusto o el pesar que entre ellos mismos están mezclados o los siguen de cerca.
Mientras la mosca no ensucia el vino, el viento no mata la luz, o un impulso desconocido no rompe la cuerda, la mosca, la ráfaga, el impulso acudieron a hacer cesar la alegría del corazón de Rodolfo, presentándosele en figura de un paje que le traía la correspondencia del correo. Sin saber por qué, se estremeció al verle. Pidió permiso a amigas y amigos. Se acercó a una consola, puso en ella periódicos y cartas y comenzó a recorrerlos. Abrió estas despedazando con mano temblorosa los sobres y los leyó con rapidez. Hizo un gesto de disgusto que no pasó desadvertido para algunos de los concurrentes, y buscó algo que le faltaba volviendo y revolviendo los paquetes de impresos. Salió a la puerta del salón, llamó al paje y le dijo en voz agria: ¿Has perdido una carta? No, señor. Sí, me falta una. ¿No la habrá traído el correo? Imposible. Lo que es imposible, señor, es que se hubiese perdido al traerla. Todos han venido en un saco muy seguro. Pues no te la dieron en el correo. Ve a reclamarla. ¡Vuela! Volvió Rodolfo a la consola, rompió las fajas de los periódicos y los recorrió en la parte noticiosa. Prefirió los franceses y en uno de ellos se detuvo, clavándole largo rato la mirada con espanto. Un suelto decía: Susurra a última hora que a consecuencia de errores graves cometidos en varias operaciones por el Banco P, se ha puesto en inminente peligro de quiebra. Si esta sobreviene, las consecuencias serán terribles para muchos capitalistas y para infinidad de comerciantes. Cayó el papel de las manos de Rodolfo, que pálido y descompuesto, permaneció largo espacio, inmóvil y silencioso. Lo advirtió Luisa, y no menos desazonada, se le acercó y preguntó: ¿Qué sucede, Rodolfo? Nada. Contestó éste, con sequedad y sin mirarla. Primera vez que Luisa escuchaba de su esposo una palabra de sonido ingrato, y sin el acompañamiento de una mirada amable. Primera gota de acibar que caía en la nectaria copa de su ventura conyugal. ¿Con qué tenemos por el viejo mundo? Interrogó don Pedro, poniéndose delante de Rodolfo y frotándose las manos como si las estuviese lavando. No hay cosa de interés. ¿Noticias? Dijo don Juan, mirando fijamente a su yerno, cual si quisiera leer en su semblante lo que él acababa de ver en el periódico. Sí, noticias. Balbuceó Rodolfo, esquivando la mirada del suegro y dándole por lo mismo ocasión a mayor sospecha de que pasaba algo malo. Pero Rodolfo comprendió que su turbación le delataba. Hizo un gran esfuerzo de voluntad, arrinconó los periódicos tras unos floreros que adornaban la consola y se mezcló entre sus amigos agrupados junto al piano, exclamando: Bien, muy bien. Esto se llama ser artista. La joven, que en ese momento finalizaba un trozo de la Lucía de Lammermoor, dio a Rodolfo las gracias con un par de vistazos rielantes de satisfacción y orgullo. Sonó un general palmoteo, acompañado de 1000 vivas y bravos, incluso los de Rodolfo, cuyo fingido buen humor no a todos engañaba. Menos podía Luisa disimular el mal efecto que le causaran el desabrido nada y el gesto de su esposo. Para don Juan estaba casi descubierto el misterio del cambio de ánimo de Rodolfo. ¿Ha ocurrido algún fracaso en sus negocios? Decía para su sayo. A causa de sus precipitaciones e imprudencias, por mí tan reprobadas. Una vez que su yerno dejó el salón, se acercó disimuladamente a la consola, tomó el periódico que había temblado en manos de Rodolfo y le recorrió con rapidez. Dio con el alarmante suelto, se quedó pensativo unos segundos, dobló y puso el papel en el punto de donde le tomó y comenzó a dar cabizbajo pausadas vueltas por el salón. ¿Qué pensaba el severo anciano? Es fácil colegirlo. El infortunio que amenazaba a Rodolfo y Luisa era terrible, y Rodolfo no estaba preparado para recibirlo y soportarlo. Los materialistas y los ateos jamás lo están. La resignación a la voluntad divina es el mejor confortativo del alma contra la desgracia, y ellos no pueden tenerla. La nobleza del sufrimiento les es desconocida. La grandeza de sobreponerse con serenidad a todos los contratiempos y todos los dolores es sólo de los corazones adiamantados por la fe. Las miserias de la vida en el mundo no se rinden sino a los pies de la verdadera virtud, que no pierde de vista la existencia de la eternidad. Estas cosas revolvía en su mente don Juan, y luego, como consecuencia de sus ideas, venía el preguntarse: ¿de qué manera podrá salvarse Rodolfo del golpe que le amaga? Y Luisa, y Pedro y yo, ¿qué haremos para alentarle, y librarle, y ponerle en camino de una rehabilitación moral y material? ¿Dónde están para ello los razonamientos, si nosotros los tenemos solo cristianos e irán a estrellarse contra la roca de su materialismo? La nueva presencia de Rodolfo sacó a don Juan de sus cogitaciones. ¿Esperas? Le preguntó. ¿Que el paje vuelva con la carta que le mandaste a buscar? Ojalá volviese pronto. Es difícil. Mira que hay tierra de aquí a la ciudad. Efectivamente, y yo quisiera. ¿Ver pronto esa carta?
Sí, y para ello irme personalmente a la ciudad. Presumo que esa carta es muy importante. Importantísima es la de mi agente en París, y el no tenerla me inquieta. Verdaderamente me inquieta. ¿Aguardabas sin duda que tu comisionado te dijese algo del curso que va tomando tu gran negocio? Efectivamente. No te preocupes, Rodolfo. Contestó don Juan, después de un breve rato de silencio. La carta vendrá, si no hoy en otro correo, y tendrás buenas noticias. Buenas noticias. Repitió el joven con visible disgusto. Y si no lo son, repuso don Juan. Paciencia. Paciencia. Repitió también su yerno, y añadió sonriendo tristemente. Usted sabe que la paciencia no es un elemento de mi carácter. Soy por extremo vehemente. Y esa vehemencia te perjudica, hijo mío. A causa de ella te embarcaste en un negocio peligroso, desoyendo mis consejos. Como quiera que sea, la falta de una carta y la sospecha de una mala noticia no son para que un joven valeroso como tú, y de pecho noble, y lleno de aspiraciones, se ponga inquieto ni se aflija. Si viene una desgracia, se lucha, se la vence y adelante. ¿Qué sacarías de no obrar de ese modo? ¿No sería vergonzoso que te dejaras aplastar por ella? Por lo visto, don Juan comenzaba ya a obrar del modo que juzgaba conveniente para salvar a su yerno. Este balbuceó, desviando la vista de la del viejo, como si temiera que por los ojos le alcanzase a ver el alma. Oh, pero cuando la desgracia viene, no solo contra los bienes de fortuna, sino también contra el honor. Unos amigos que se acercaron departiendo calmadamente sobre no sé qué asunto, interrumpieron la conversación de don Juan y Rodolfo. La alegría había disminuido de manera notable. La animación era ya casi ninguna. En vano, Rodolfo, Luisa y don Pedro trataron de restablecerlas. Sus esfuerzos no tuvieron eficacia, porque carecían de espontaneidad, porque contrastaban con el estado anormal del ánimo de Rodolfo, y Luisa pintado en sus semblantes y manifiesto en la tibieza de sus palabras. En don Pedro se concibe que hubiese sido sincero el deseo de dar calor a los pechos de los concurrentes y avivar la diversión, pero los dos jóvenes mentían por urbanidad, como acontece con frecuencia. Cuando mostraban ese deseo, ambos ansiaban, sobre todo Rodolfo, por volver a la ciudad, por quedarse solos en su casa y entregarse libremente a sus pensamientos y desazones. Los pesares y las inquietudes íntimas le impelen a uno al retraimiento y hasta a la misantropía. La tarde había comenzado. El cielo iba tiñéndose hacia el occidente, de un amarillo anaranjado que hacía resaltar los grupos aislados de nubes pardas con orillas color de bronce derretido. La sombra de las casas y los árboles se tendía y prolongaba como retazos desiguales de oscuro tul que una invisible máquina fuese desarrollando lentamente al lado opuesto del camino que seguía el sol en su descenso. Señoras y caballeros se despedían de los dueños de casa, montaban a caballo y partían. Los quitasoles asombraban algunas cabezas. Otras, sobre los faldudos sombreros que las cubrían, llevaban tendidos blancos pañuelos. Y no pocas recibían sin precaución alguna los rayos del astro de fuego. ¡Qué pronto nos dejan ustedes! ¡Qué pronto nos dejan ustedes! Decían los labios de Rodolfo y Luisa, mas sus corazones repetían. Lárguense, lárguense ustedes pronto. Lárguense ustedes pronto. Falsedad hija solo de las circunstancias, no de la voluntad de quienes la empleaban. Como la sociedad humana vive encerrada en una red de aquellos accidentes, unas veces conocidos de antemano, y otras que se presentan inopinadamente las falsedades. ¡Ay! ¡Cuánto abundan! Los últimos en dejar la quinta fueron sus dueños, y don Juan y don Pedro, todos juntos. No atravesaron entre ellos, durante el camino, ni una sola palabra. Dentro de 10 días debía llegar la correspondencia de Europa, y esperaba a Rodolfo que no faltaría la carta de su corresponsal. Esos días fueron para él, Luisa y don Juan angustiosísimos, y hasta don Pedro, que nunca veía sino la superficie de las cosas, estaba preocupado e inconscientemente gastaba el doble de cigarros que de ordinario. Paseaba más y con mayor precipitación, y no se frotó las manos ni una sola vez. Rodolfo había palidecido, tenía manchas amoratadas en torno de los ojos. El sueño no acudía a dar alivio a su ánimo, el apetito no se le despertaba ni ante los manjares que le habían sido más gratos. Hablaba poquísimo, y sus miradas eran vagas, inquietas y sombrías. Pasaba la mayor parte de las horas encerrado en su escritorio, y su almacén corría el cuidado de solo sus dependientes. Luisa agonizaba. Parecía haberle contagiado la palidez de su esposo, en que ni para ella ni para su hijito había una mirada amable, una sonrisa cariñosa, una palabra animadora, o que siquiera denotase que en el corazón del joven aún ardía el antiguo afecto que les había consagrado.
La infeliz Luisa lloraba mucho y rezaba más, pero sus oraciones eran solo palabras, porque la imaginación excitada y revuelta por tan anormal situación, dejando libre la lengua, traqueaba y desordenaba los pensamientos en un círculo vicioso, en el cual no daban con Dios ni con la intersección de los santos, sino solo con Rodolfo y su desgracia, con Rodolfo y su repentino cambio para con ella, con Rodolfo abatido y a quien no podía consolar, con Rodolfo, con su amado Rodolfo, muerto. ¿Qué líneas faltan a la imaginación para trazar cuadros funestos? ¿Qué tintas no tiene su paleta para colorirlos de un modo horrible? La loca de la casa se convierte muchas veces en el verdugo del corazón, y cuando le está dando muerte, una muerte lenta, con todos los horrores de los recuerdos del bien perdido para siempre, o los temores del mal que viene, sin que sea posible evitarlo. Cuán difícil es orar poniendo toda atención en buscar a Dios, en hacerle presente las necesidades y los dolores, y en demandarle remedio para ellos. Sin embargo, hay una cosa sobre la cual nada pueden los desbarajustes de la susodicha loca, y es la intención. Esta, que no los pensamientos y las palabras, halla francas las puertas del cielo y Dios los acoge. La intención, fruto de la voluntad, no tiene que ver con las contingencias que a ésta se oponen. Conviene, pues, orar, y Dios haga intento de quien ora lo que plazca a su divina misericordia o su divina justicia. Y oraba Luisa, oraba mucho, pero entre las distracciones o tentaciones que padecía al implorar la piedad del cielo, no sería una el recuerdo de la nefanda negación de su esposo de la existencia del Padre Celestial, a quien pedía que le favoreciese. ¿No irían sus ruegos maleados por la duda de que el materialista y ateo pudiese merecer favor alguno de parte del Dios negado y ultrajado? Piedad, Señor, piedad para mi esposo, exclamaría la infeliz joven, y al mismo tiempo resonaría en lo íntimo de su alma la espantosa frase. No es digno de ella, piedad para mí. Repetía. Piedad para mi hijo. Y la voz inexorable replicaría. Padece, padece, eres culpable. Desoíste los consejos de tu padre y te diste un mal marido, un marido sin fe, y diste a tu hijo un padre malo e incapaz de conducirlo a su fin celestial por los caminos de las virtudes cristianas. ¿Quién hablaría a Luisita de modo tan cruel, perturbándola en sus deprecaciones? ¿Quién? La conciencia, esta terrible vengadora del cielo. Don Juan penetraba muy bien los padecimientos de su hija. Ella se los había revelado en parte. Lo demás, él se lo sabía. El corazón de un padre es adivino cuando quiere descubrir los secretos del corazón de un hijo desgraciado. Bondadoso y discreto, no dijo a Luisa ni una palabra que pudiera recordarle cuánto se opuso a que se casara con Rodolfo. Ni menos pensó un momento siquiera en hacerle presente que se iban cumpliendo sus pronósticos. A ser padre vulgar, le habría dicho: Ya ves cuánta justicia tuve. Mira cómo van realizándose mis temores. Como si estos triunfos de la previsión pasada fuesen alivio al mal presente. Abundaron, eso sí, sus juiciosas reflexiones para levantarle las fuerzas del alma y prepararla a sufrir mayores trabajos que podrían sobrevenir, porque al cabo, ¿qué había al presente? Solo la displicencia del esposo, su ceño, sus pocas palabras, un eclipse, en fin, de su cariño, que tal vez pasaría pronto, eclipse producido por un simple se susurra, dicho por un periódico y por la falta de una carta. El susurro podía no tener fundamento. Los periódicos suelen acoger las noticias más absurdas sin examinarlas y transmitirlas al público sin pesar las consecuencias que pudieran traer. La carta podía no haber venido por causa diversa de la noticia del periódico. Su falta misma era, en concepto de don Juan, indicio seguro de que no había nada alarmante respecto del banco, pues si hubiese inminente peligro de quiebra, el corresponsal de Rodolfo, en vez de guardar silencio, se hubiera apresurado a comunicárselo. Por último, un peligro, por inminente que sea, dista mucho de la realidad del mal. Don Juan y su hija de consuno, en los ratos que podían ver a Rodolfo, se esforzaban en reanimarle. Luisa empleaba argumentos de amor. Su esposo, que no había dejado de amarla, como ella erradamente sospechaba, se veía embarazado para contestar las frases empapadas de pasión que le dirigía. Don Juan, más conocedor de la situación y del carácter moral de su yerno, empleaba las armas de la filosofía, ya que estaba persuadido de que las de la religión eran inútiles para con él. En este caso, se le atravesaba al joven la dificultad del respeto que le infundía el venerable viejo. Sin embargo, con él sí discutía su poco. A la moral filosófica de don Juan oponía solo débiles razones de interés positivista y de honor, de este sentimiento tan noble, pero que, cuando no es alimentado por el juego de la doctrina cristiana, llega a ser pernicioso. La sociedad está llena de lágrimas y sangre derramadas por la mano del honor desnaturalizado e impío.
El honor, replicaba don Juan. Dime, hijo mío, ¿hay cosas que levante más el honor que el temple de alma que se opone al infortunio y le vence? Si uno pierde sus bienes de fortuna, como temes perderlos tú, ¿hay cosa más honrosa que menospreciar este contratiempo, juntar todas las fuerzas de la inteligencia y toda la actividad del cuerpo, y lanzarse de nuevo al trabajo, y donde ha desaparecido una riqueza amontonar otra mayor, a despecho de la suerte? Y si el trabajo resulta estéril, y si persiste la escasez y viene aún la miseria, ¿qué importa? Queda la virtud en pie, queda erguido y hermoso lo que tú mismo tanto amas, el honor. Queda, mi Rodolfo, una cosa que es infinitamente superior a todo el oro del mundo, la grandeza del alma. Rodolfo acababa siempre por ceder, o fingía que quedaba vencido por las razones de don Juan. Pero éste no era hombre a quien se podía engañar. Veía que no cambiaban ni el aspecto triste ni la hurañía de su yerno, y no era posible que le tuviese por mudado de ánimo y capaz de soportar la desgracia, cuyo brazo de hierro le amagaba. Aun cuando para la razón del pobre joven muchas de las cosas que decía don Juan eran de peso irresistible, su imaginación acalorada le presentaba imágenes ante las cuales se rendía su voluntad, debilitada por influjos de su carencia absoluta de fe y de su concupiscencia. Veía sus cálculos fallidos, sus afanes malogrados, sus bienes convertidos en polvo, los áureos palacios levantados por su mente, y que esperaba con loca seguridad tener los verdaderos dentro de poco, deshechos como las vaporosas nubecillas de la aurora cuando aparece el día. Y veía a su esposa despojada de sus vestidos pomposos y de sus joyas por la mano de la miseria, y de su belleza por las crueldades del dolor. Veía a su hijo haraposo y llorando de hambre. Se veía a sí mismo, desposeído del honor, que era su ídolo, perseguido de sus acreedores, sin amigos, menospreciado de la sociedad, y luchando en vano contra un espectro formidable que él llamaba fatalidad. ¿Cómo el amor de Luisa ni la filosofía de don Juan hubieran podido vigorizar un corazón así moralmente anémico, ni derramar luz en una alma así por completo entenebrecida? Oh, dadme una gran desgracia en hombre que sabe mirar al cielo, y yo podré curarla. No me deis una desgracia, ni aun pequeña, en quien vive atollado en la materia, porque ese mal no tiene remedio. Iban así las cosas hasta el día anterior al de la llegada del correo. ¿Qué traería éste? ¿La salvación de Rodolfo o la consumación de su ruina? ¿Cuál sería el desenlace de este drama tejido de temores y angustias, y cuyo nudo eran la fatal de una carta y una noticia verosímil que no segura? En todas las almas se libraba un reñido combate entre el miedo que las hacía estremecer y la esperanza que les sostenía las fuerzas. Pero, cosa notable y a la sazón difícil de explicarse, y que sólo después pudo ser comprendida, la víspera del correo se mostró Rodolfo bastante tranquilo, y hasta gastó alguna jovialidad con Luisa, hizo cariños a su hijo y conversó con desenfado con don Juan y don Pedro. Cenaron juntos, y en el de partir de sobremesa estuvo alegre. Vamos, Dijo riendo. El asunto del banco ha estado estos días manejado por el diablo para hacernos tragar bocados de acíbar y azafetida. Luisita, ¿has visto mal humor como el mío durante una semana que ha sido como un siglo? No, Rodolfo, a lo menos en ti no lo he visto nunca. Contestó la joven y añadió. ¿Pasó ya del todo el spleen? Del todo. Gracias a Dios. Pero alguna causa debe de haber. Observó don Juan, clavando en su yerno una de esas miradas escrutadoras tan comunes en él, para que se hubiese verificado en tu ánimo un cambio tan notable y repentino. Naturalmente. ¿Has dado con la manera de resolver el problema de tu porvenir? Caso de que resulte cierta la quiebra del banco. En efecto. Me alegro. Presumo que para ello habrán influido algo mis reflexiones y consejos. Pudiera ser. Estése usted seguro. Hombre, Le interrumpió don Pedro, echando una gran bocanada de humo. para algo habías de tener talento y ser tan hombre. Gracias, mi tío. Siempre tiene usted flores para mí. Decía don Juan que estuviese muy seguro de que no me dejaría postrar por la desgracia. Yo sé de qué modo me he de oponer a ella. Rodolfo, ¿no decía yo que eras muy hombre? Sí, tío, soy hombre. Sea cual fuere la noticia que me venga mañana, he de salvarme. ¿Saben ustedes que estoy avergonzado de mis tristezas y amohinamientos de estos días? Por una simple noticia que no tiene fundamento seguro. Ponerme como chiquillo que ve levantando el látigo del maestro. Luisita, ¿por qué no te reíste de mí en vez de llorar? Buena estuve para reír, viéndote con una cara que me ponía miedo. Tienes razón, qué tonto he sido. Entretanto,
Don Juan, cruzados los brazos sobre el borde de la mesa, guardaba silencio sin apartar de Rodolfo los ojos llenos de tristeza y curiosidad a un tiempo. Su yerno le parecía esos momentos un logogrifo indescifrable, a no ser que se tomara por clave cierta idea que asaltaba al desorientado viejo, nacida del propio materialismo del joven. Mas tal idea pasaba por su mente como barrida por un ¿quién sabe? Que interiormente se decía. Continuaba diciéndose don Juan. Hay fenómenos psicológicos que se esconden a la penetración más vivaz, y tal vez en Rodolfo ha ocurrido uno de ellos. En casos como este no hay juicio humano bastante seguro, y vale más no aventurarlo para no incurrir en un absurdo o una injusticia. Con todo, ocurríasele a don Juan que los esfuerzos de Rodolfo no eran bastantes a tapar un no sé qué sombrío que se transparentaba en su rostro y vibraba en sus palabras. Pero al punto presumía que ese no sé qué pudiera estar más bien en su propia imaginación que no en Rodolfo. Don Juan y don Pedro se retiraron, aquel pensando en lo difícil de la situación de su yerno, en la intempestiva mudanza del ánimo de éste, y en cómo se podría verificar la solución del problema de su corazón debilitado por la concupiscencia y de su cabeza revuelta por las ideas del más crudo materialismo, en lucha con la adversidad y la miseria. Y don Pedro, teniendo por seguro que al día siguiente el correo traería buenas noticias, que darían por resultado un holgorio de familia con mantel largo, exquisito champán y soberbios habanos. Era para él cosa de las más incomprensibles del mundo que un banco pudiese quebrar, y un enigma que de la ruina del banco sobreviniese la de un particular, y más que todo hacíasele cuesta arriba el sospechar siquiera que pudiesen no ser muy felices en el tiempo y la eternidad su íntimo Rodolfo y su amadísima sobrina Luisa. Y anda que anda cada cual para su techo. A don Juan enmudecían sus graves pensamientos, y a don Pedro el entusiasmo de fumar. Era su boca la chimenea de una fragua en actividad, y sus manos desquitaban las frotaciones omitidas durante la semana y media del spleen de Rodolfo y de la tristeza y lágrimas de Luisa. Semana y media sin tardes de café ni paseo, sin noches de piano ni de charla. ¡Qué atrocidad! Mas ya iban a volver los días de contento y don Pedro se anticipaba a gozarlos en imagen. Luisa durmió tranquilamente hasta las 9 de la mañana, cosa desusada por ella. Tan buen efecto le habían producido el amor y el cariño despertados en el corazón de su esposo. Este no lo pasó muy bien. Tuvo insomnio, se sintió acalenturado y dio 1000 vueltas hasta desordenar las sábanas. La frescura de la aurora le calmó un poco y el sueño le acarició durante media hora. A las 6 se vistió y antes de salir se detuvo a contemplar a Luisa dulcemente dormida con Rodolfito pegado al pecho y la rubia cabecita apoyada en el desnudo y mórbido brazo de la madre. Grupo digno del estudio de un artista. Eran el amor piadoso y el amor inocente, descansando al amparo de un ángel que estaba allí invisible, con las alas tendidas sobre los dos. Rodolfo se inclinó y besó con tiento para no despertarlos a la madre y el hijo. Enseguida y de puntillas dejó el dormitorio. Ordenó a un paje que, llegada la media hora, fuese a traerle su correspondencia, y se encerró en su escritorio. Luisa y el niño se despertaron a un tiempo. Ella, algo disgustada por haberse dejado sorprender de las 9 que en ese momento daba el reloj de la casa, se vistió a prisa, hizo la señal de la cruz en la frente del pequeño Rodolfo, y dejándole que estuviese gorjeando y batiendo libremente brazos y piernas, se postró en su reclinatorio, se santiguó, cruzó los brazos apoyándolos en el angosto antepecho y comenzó sus rezos acostumbrados. Pero sintió sequedad en el corazón y pereza en la mente, lo cual atribuyó, con enojo contra sí misma, a haber dormido más de lo necesario. Se santiguó de nuevo y se esforzó por atraer su alma a la presencia de Dios. Vano afán. Parecíale que una nube negra se interponía entre ella y el cielo, y que una helada ráfaga abatía la oración que pugnaba por subir a él. ¿Qué es esto, Dios mío?, se dijo suspirando, y sintió llenársele el pecho de tristeza, y que todas sus fibras eran sacudidas por una extraña turbación. Cesó inconscientemente de rezar, y por una fuerza que no estaba en ella contrarrestar, fue llevada a consideraciones que no había imaginado le vendrían cuando se postró en el reclinatorio. Su amor había sido puro, mas ¿no obró mal en haber empleado ese amor en un hombre que no podía comprender su pureza y su espiritualidad? Su amor fue legitimado por el matrimonio, pero ¿sería también santificado? ¿Cómo pudo haber descendido el rocío de la gracia, cuando la mitad más importante de ese matrimonio, aquella en que estaban la cabeza y la fuerza, se hallaba pervertida por el materialismo y el ateísmo? Su padre, tan bondadoso, tan prudente y previsivo, y que con tanta ternura la amaba, se opuso a su enlace, y ella desoyó sus consejos y le llenó el corazón de amargura. No fue malo el rechazo
de la amable autoridad paternal y vituperable el haber asibarado los días del pobre viejo, y la desdichada joven que sentía su amor a Rodolfo aferrado a lo íntimo de su alma, era al mismo tiempo víctima de su conciencia que le castigaba por su culpable proceder a causa de ese amor. El estado de su ánimo se ponía más angustioso instante por instante, y no podía llorar. 2 veces dejó el reclinatorio, y medio desatentada dio vueltas por la pieza. Se acercó a su hijo, le besó, y volvió a caer de rodillas. ¿Para qué? Para tornar también al suplicio de sus pensamientos, y a sentir dentro de sí la riña cruel de sus encontrados afectos. Tenía el rostro pálido y descompuesto, en desorden las crenchas, desceñido el traje. Era la imagen de la belleza asaltada de súbito y perseguida por el remordimiento y terror que querían dañarla, pero que no podían sino cambiarle de forma sin quitarle su atractivo. Al fin alzó los brazos, juntó las manos entrelazando apretadamente los dedos, dirigió una mirada indescriptible al crucifijo que tenía delante y exclamó en voz trémula: Señor, me postré a implorar tu misericordia, y tú has querido anonadarme con tu justicia. Bendita sea tu voluntad. Movíanse todavía sus labios con las últimas sílabas, cuando hubo un estampido. Púsose en pie rápidamente, cual si lo hiciese impulsada por un resorte, y corrió a la puerta gritando: ¿Qué hay? ¿Qué fue? ¡Un tiro en el cuarto del amo!, contestó una criada, pálida y temblando. Luisa voló, empujó con violencia la puerta del escritorio. Entró. Rodolfo, medio dobladas las rodillas, apoyado el brazo izquierdo al borde de la mesa y en la mano diestra una pistola a punto de caer, arrojaba de ambas sienes chorros de sangre. ¡Ah!, exclamó Luisa al verle, y con los brazos abiertos se precipitó sobre el suicida. Le estrechó en ellos y cayeron ambos. Él ya no tenía vida, ella había perdido el conocimiento. La criada corrió por todas partes llorando y divulgando el suceso. El primero en acudir al horrible teatro fue don Juan. Se estremeció de dolor y espanto, y para no caer se sentó en una silla, y mudo, con los labios entreabiertos y los ojos clavados en el sangriento cuadro, permaneció unos segundos. No le había engañado la mentida calma de Rodolfo. Este fin sospechaba, y la idea de este fin era la clave para descifrar el enigma del repentino cambio del joven la víspera del suceso. No tardó en asomar don Pedro. Entró desalado, miró un momento. No pudo tolerar el espectáculo. Volvió el rostro descompuesto y, al dar con don Juan, desvió de él los ojos y poniendo la mano abierta a un lado como temeroso de que le viese, salió al punto del aposento rugiendo más que hablando. ¡Suicida! ¡Bruto! Tuvo razón mi hermano. Rehecho algún tanto el ánimo de don Juan, y vertiendo lágrimas, apartó a su hija del cadáver de Rodolfo. Luisa tardó en volver en sí. Sobre el pupitre de Rodolfo halló don Juan abierto la carta del corresponsal de París, en la cual estaba confirmada la noticia de la quiebra del Banco P, y por consiguiente la pérdida casi absoluta de los capitales que fuera depositando el joven, como base del negocio que debía enriquecerle en muy corto tiempo. Al pie de la carta, e indicando un pulso inseguro, estaba de letra de Rodolfo estas sarcásticas palabras: Cumplo lo que ofrecí, me he salvado. Parece excusado añadir cuál fue en adelante la vida de la infortunadísima Luisa. Todos los esfuerzos de don Juan y don Pedro para consolarla fueron inútiles, y el más hábil médico de las dolencias del alma, el tiempo, tampoco pudo cerrarle la honda llaga abierta en la suya. Todas las predicciones de don Juan se habían cumplido. La amorosa pasión de Luisa subsistía contrariada por la repugnancia del crimen y por el horror de la eterna suerte de Rodolfo. Buscábale con la imaginación día y noche. Quería penetrar al cielo, y retrocedía de miedo de no hallarle en él. Quería descender al lugar donde las almas se purifican, penando y esperando. Mas, límpiase por ventura la que se va a la eternidad cargada de 2 atroces culpas, la negación de Dios y el suicidio. Quería hundirse en el infierno, y el temor de dar allí con esa alma querida la hacía estremecer. ¡Su Rodolfo! ¿Dónde estará su Rodolfo? El amor la decía. Espera verle feliz y junto a ti, después que mueras tú también. La conciencia deshacía este pensamiento consolador, gritándole en lo íntimo del alma: ¡Imposible! La maldición de Dios había cavado un insondable abismo entre el alma de Rodolfo y el alma de Luisa. En la orilla a que fue arrastrada aquella estaban las tinieblas, y el llanto y el crujir de dientes, sin que sonriese ni un instante la esperanza del bien. En la orilla en que había quedado Luisa estaban los tormentos del amor destrozado, de las ilusiones muertas, de las esperanzas de la tierra aniquiladas. Pero ahí se hallaban también,
para que el alma no perdiese la vida entre esos tormentos, la fe con su antorcha que ilumina el camino del cielo y la esperanza divina que con el brazo levantado le enseña ya distante, pero cierto y seguro, el alma creyente y virtuosa. ¿Y el cadáver? ¿Y esos despojos de quien durante un año labró la dicha de Luisa en el mundo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La iglesia no quiso darles albergue junto a los huesos de sus hijos. Sin acompañamiento, sin oraciones, sin más luz que la melancólica de la luna, fueron llevados a un campo desierto y tirados en la huesa. El viento ha borrado las señales de esta. Luisa no sabe dónde está. Si pudiese saberlo, si le fuera posible plantar sobre ella una cruz y colgar de sus brazos una corona empapada en su llanto, si pudiese orar sobre ese polvo querido, mas nada puede. ¿Y a qué la cruz en la tumba del maldito? ¿A qué las oraciones por una alma perdida? ¿Compréndese algo el estado moral de la viuda de Rodolfo? Don Juan vivió largo y siempre consagrado a cuidar de su hija y su nieto, y siempre triste con la invencible tristeza que ella le comunicaba. Muchos años vivió también don Pedro, y no dejaba pasar ocasión sin aconsejar a las jóvenes que no se casaran con materialistas o impíos, por buenas prendas que tuviesen, por otra parte, pues había mucho riesgo de que el rato menos pensado se largaran al otro mundo como Rodolfo. El recuerdo de este mal aventurado y la impresión de su trágico y negro fin duraron muy corto tiempo en la sociedad. Los cubrió con la escarcha de su indiferencia y luego con la sombra del olvido. ¿Que haya un cadáver más? ¿Qué importa al mundo?, dijo el gran lírico español, y al decirlo interpretó un sentimiento social duro y terrible, pero verdadero. Nosotros, imitando a Espronceda, interpretaremos lo que dijo, tal vez la sociedad, al saber que Rodolfo se había matado. Que haya un suicida más no importa un bledo. Él desaparece, yo en mi ser me quedo. 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 Ser me quedo.